Este hombre ya había sido el mayor maestro herrero, contando solo con su propia habilidad. Luchó hasta alcanzar la victoria final, pero, incluso venciendo, la humanidad no sobrevivió, porque los 6 dioses demonio que destruyeron el mundo eran extremadamente fuertes, incluido el último de ellos, el dios demonio del mar de la destrucción. Ese dios demonio estaba muerto, pero la mayor parte de la superficie ya había sido tragada por el mar de la muerte. Pensando en eso, el hombre no pudo evitar soltar una risa fría. Luchó para sobrevivir hasta el final, solo para aún así morir en el mar. Olvídense de los héroes sobrevivientes. Incluso la torre de los héroes, que sostenía la tierra, ya se había derrumbado. Ese maldito mar de ruinas aún no había desaparecido incluso después de la muerte del dios demonio. En ese momento, alguien detrás de él respondió con sarcasmo. Al oírte hablar, alguien que no sabe nada podría pensar que todo el mérito fue solo tuyo. Ese hombre era llamado Perro Loco, Jeon Seon. La mujer era conocida como Perro Explosivo, Luis Valen. Otro añadió fríamente, un cobarde que fingió estar enfermo y se quedó acostado todo el tiempo. Hablaban con desprecio. El grupo claramente guardaba resentimiento contra él. El hombre llamado Perro de Hielo, Amir Sin, también se quejaba internamente sin parar. Lo dije hace mucho tiempo, él solo quería aprovecharse de la legión. Ante las provocaciones, el hombre ni levantó la mirada. Sin el equipo que yo hice, ustedes ya estarían muertos hace mucho tiempo, y aún así tienen el valor de hablar. Él era conocido como el último herrero, Lee Seon. Al oír eso, los 3 temblaron de ira. Mocoso, tu boca realmente es venenosa. Los 3 frente a él eran conocidos como los 3 perros. Su fuerza era absurdamente grande, pero sus personalidades eran igualmente absurdas. No estaban ni del lado de la humanidad ni del reino demoníaco. Eran completamente neutrales. Actuaban según su voluntad, solo reconocían el lucro y eran oportunistas en la zona gris. Eran egoístas, eso era cierto, pero sobrevivieron hasta el final y aún así desempeñaron un papel crucial en la guerra. Era necesario admitir que, sin ellos, habría sido imposible ganar esta guerra. Pero, si hubieran actuado antes, ¿el final habría sido diferente? De repente, el perro loco cayó de rodillas, con la voz temblorosa. Se acabó, todos mis órganos fueron destruidos. El perro explosivo y el perro de hielo estaban en la misma situación. Sus corazones habían sido perforados y ya no había salvación. Lee Seon bufó fríamente. Si hubieran actuado antes, no habrían muerto. Esos 3 malditos perros solo saben salvar su propia piel e ignorar todo. Pero, en el instante en que se giró, sus ojos se congelaron. El perro explosivo y el perro loco ya no respiraban. El perro de hielo, atrás, también estaba inmóvil. Tendido en el suelo, Lee Seon suspiró. El precio de esta victoria fue demasiado alto. Apretó el martillo con fuerza y se levantó lentamente. Encontró un lugar adecuado y comenzó a martillar golpe tras golpe. Pasó 2 horas enteras reparando todas sus armas y colocándolas junto a sus cuerpos. Tras su muerte, Lee Seon usó sus armas para hacer una lápida. Luego, sería su turno. El tsunami gigantesco frente a sus ojos pronto lo engulliría. Lee Seon levantó lentamente la mano. Esta sería la última vez que haría esto. En el siguiente segundo, presionó la palma contra su propio pecho. Sus dedos se curvaron levemente, extrayendo a la fuerza el vínculo que le pertenecía desde dentro de su propio cuerpo. Esta era una de sus habilidades, llamada extracción de vínculo. En ese momento, una piedra cristalina apareció en su palma. Era una habilidad única de los herreros, extraer algo especial de un objetivo con el que se ha establecido un vínculo. El efecto dependía de la profundidad del vínculo y del potencial del objetivo. Pero, cada vez que uso esto a mí mismo, el resultado es aún peor que algo común. Si tan solo hubiera despertado antes. Si esta extracción aún no me da nada, entonces lo aceptaré. El sonido del metal siendo golpeado resonaba continuamente. Cada 10 golpes, las olas avanzaban. La voz de Lee Seon parecía mezclarse con el mar de la destrucción. Aún así, podía distinguir el sonido de su propia forja, porque con cada golpe creaba algo más allá de la imaginación. De repente, una luz dorada estalló. Cuando el martillo cayó, su última creación finalmente tomó forma. Lee Seon miró la espada afilada. La calidad era excelente y sus efectos eran fuertes, pero, al final, no poseía ninguna habilidad especial. Pensó que lograría forjar algo realmente significativo, aunque fuera una piedra de vínculo propia, pero esa espada era demasiado común. Lee Seon entonces clavó la espada en su propio corazón. En lugar de ser tragado por las olas, elegiría acabar con todo con sus propias manos. No esperaba que su último acto sería forjar. Pensándolo bien, realmente era lo suficientemente loco. Su cuerpo fue arrastrado por el mar. Al soltar la espada final, finalmente comprendió algo. Desde que despertó a la magia, siempre había escuchado el sonido de las olas. Nunca entendió qué era, pero ahora lo sabía. Era el sonido del mar de la destrucción. Si lo hubiera entendido antes, tal vez habría intentado convencer a esos 3 antes. Si hubiera sido un poco antes y hubiera luchado por los demás, fuera una vez, quizás muchas cosas habrían sido diferentes. En ese momento, ventanas del sistema comenzaron a aparecer frenéticamente. La imagen de armamento se manifestó. Todo eso provenía de la última espada que forjó. La habilidad Retorno al Origen fue activada. Antes de que pudiera entender, una figura apareció frente a él. Lee Seon, ¿qué estás haciendo? Despertó abruptamente. ¿Por qué estoy en el lugar del examen de ingreso? Si esto es 31 años atrás, ¿entonces es el examen de Babel? ¿O es una alucinación antes de morir? Pero rápidamente lo negó. Aquello no era una ilusión. Solo había una posibilidad. La espada que forjó realmente poseía una habilidad especial. ¿Será que mi arma activó Retorno al Origen? En ese momento, el instructor dio una
un aviso impaciente: si no te lo tomas en serio, serás expulsado. Lee Seon confirmó. Había vuelto al pasado. Si despertaba antes y entrenaba antes, tendría una oportunidad de cambiar el final. Tomó el martillo. Nada más importaba. Solo importaba aprovechar esta oportunidad. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Esta vez, voy a protegerlo todo. Todo comenzará con este examen. En esta vida, voy a aprobar la prueba de Babel, encontrar a los 3 perros nuevamente y hacer que salven a la humanidad. Un sonido diferente resonó. El instructor se quedó paralizado al oír. Cada golpe producía ese sonido. Era imposible ignorarlo. Los movimientos eran lentos, pero precisos, firmes e implacables. El sonido era limpio, sin ruido. El instructor se dio cuenta. Los fundamentos de Lee Seon eran aterradoramente sólidos. Después de un tiempo, todos se quedaron observando. Cuando tomó el producto semiacabado, todos quedaron en shock. ¿Qué nivel de finalización era ese? Pero, inesperadamente, Lee Seon destruyó el objeto con el martillo. Todos quedaron sin reacción. Él rió en voz baja. Aún tengo un largo camino por recorrer. Nunca permitiré que algo así exista en el mundo bajo el nombre de herrero. El instructor gritó: ¿qué crees que es este examen? Lee Seon respondió: quiero rehacer. Un instructor iba a rechazar, pero otro dijo: denle todos los materiales restantes. Quiero ver qué pretende hacer. Con los materiales, Lee Seon comenzó de nuevo. Hacer un arma de alto nivel era imposible. Su magia, fuerza y tiempo eran insuficientes. Entonces, solo quedaba una opción. Vertió magia en la piedra de ignición, un método extremadamente peligroso. Con un solo error, todo explotaría. Arrojó todos los materiales al horno. Llamas de 7 colores estallaron. Todos pensaron que iba a explotar, pero el instructor mandó observar. Él estaba usando resonancia para generar llamas extremadamente calientes con poca magia. El color del horno cambió. Estaba alterando las propiedades del metal y comprimiendo el tiempo de forja. Aún así, el tiempo era limitado. Lee Seon continuó martillando sin parar. Después de 1 hora y media, transformó el metal en una hoja fina. A partir de ahí, se volvió más sencillo. Repitió el proceso varias veces, moldeando poco a poco. De repente, su mano se desgarró. Su magia se había agotado y la protección desapareció. Aún así, no se detuvo. Apretó el martillo y continuó. No podía desperdiciar ni un segundo. Al final, ajustó cuidadosamente la hoja. Cuando el tiempo terminó, soltó un suspiro. Sus manos estaban ensangrentadas, pero no importaba. Lo importante era que había forjado la hoja perfectamente, y también había obtenido la habilidad artesano de las llamas. Esta hoja se llamaba hoja de llama de 5 colores. Su clasificación era alta, una hoja curva grabada con 5 patrones de llamas. Las llamas condensadas en la hoja reaccionan con la magia, ganan poder y florecen en múltiples colores. Esta es un arma que demuestra completamente el potencial del herrero, dependiendo de la naturaleza de la magia infundida en ella. La hoja, el color y las propiedades pasan por cambios sutiles. Todos los presentes quedaron impactados con la evaluación de alto nivel. El asistente de antes llegó corriendo apresurado. Apenas podía esperar para anunciar que Lee Seon había aprobado la prueba, pero en el momento en que abrió la boca, el instructor a su lado puso la mano sobre ella. Cállate, estás haciendo mucho ruido. 10 minutos después, Lee Seon entró en la oficina del instructor. Tras una conversación, el profesor se dio cuenta de que Lee Seon aún estaba insatisfecho con el producto final de antes. Al final, el instructor tomó una decisión: no permitirle ingresar a la academia, y le pidió que retirara su inscripción, ya que ese lugar no podía cumplir con el estándar que Lee Seon necesitaba. La reputación de Babel era impecable, pero el departamento de forja no había producido logros reales hasta entonces. Lee Seon no interrumpió, pues ya lo sabía desde hace mucho tiempo. El departamento de forja de Babel sería cerrado algunos años después debido al bajo rendimiento, y la verdadera mejor academia de forja del futuro sería la Academia Vulcan. Entonces, el instructor esperaba que Lee Seon fuera a la Academia Vulcan para continuar sus estudios, pero en el momento en que terminó de hablar, Lee Seon lo interrumpió. Profesor, usted está equivocado. La mejor academia de herreros no será Vulcan, sino la Academia Babel, de la cual estoy a punto de formar parte. El profesor lo miró incrédulo. Eso también había sido su sueño, y ahora un joven lo estaba diciendo. Si realmente quieres hacer eso, entonces tu primer paso es convertirte en una de las principales figuras de la academia. ¿Crees que puedes hacerlo? Lee Seon respondió con calma que no sería un gran problema, al menos entre los estudiantes. Nadie sería más fuerte que él. El profesor entonces preguntó: ¿sabes cómo Babel elige a su mejor novato? Lee Seon lo sabía. Cada departamento elegía primero a 2 mejores para participar en una prueba extra, luego seleccionaba a un candidato a jefe del departamento, y finalmente el líder general era decidido entre esos candidatos. La Academia Babel dividía a sus estudiantes en varios departamentos de entrenamiento. Entre ellos, el departamento de combate era el principal. Al mismo tiempo, también había departamentos de apoyo, y cada departamento se ramificaba en varias subdivisiones, como raíces de un árbol. Para llegar a la cima, era necesario poseer habilidades extraordinarias y también ser reconocido públicamente por la academia como un talento de élite. Después de escuchar la explicación de Lee Seon, el brazo del profesor tembló ligeramente. Dijo con seriedad que lo que estaba a punto de decir era el consejo de un viejo herrero, no una orden de profesor. Aunque se destacara en la academia, aún sería muy difícil tener éxito allí como herrero. Debería ir a la Academia Vulcan. El profesor hablaba por experiencia. Sabía que ese era el lugar más adecuado para Lee Seon y también el camino más seguro. Sus palabras hicieron que Lee
Seon sonriera levemente. Por ahora, ese profesor parecía ser una buena persona. Se preocupaba por el futuro de la nueva generación y no le importaba su propio orgullo. Lee Seon dijo que el entorno no podía influenciar. Tal como había dicho antes, definitivamente lo lograría. El lugar donde se inscribiría sería Babel, y también haría de ese lugar la mejor academia. El profesor entendió que lo que Lee Seon quería decir era que, dondequiera que él estuviera, ese lugar se volvería más fuerte. Ese tipo de confianza era casi una declaración de guerra. El profesor extendió lentamente la mano y estrechó la suya. Eso no era solo confianza, era incluso pura arrogancia, pero por alguna razón no le disgustó. Entonces, sonriendo, dijo que lo cuidaría bien a partir de ahora. Los dos se dieron la mano. Lee Seon activó su habilidad. Estableció un vínculo entre él y la otra persona. Lee Seon respondió con una sonrisa. Profesor, por favor, cuide bien de mí también. Notificación del sistema. Lee Seon estableció un vínculo con Kim In-chi. La habilidad de vínculo de Lee Seon ahora está en nivel 1. Poco después de regresar a casa, Lee Seon activó inmediatamente la extracción de vínculo. En poco tiempo, un trozo de metal apareció de la nada en su palma. Tras verificarlo, confirmó que era un material raro con un núcleo mezclado con atributos de llama. Notificación del sistema. Hierro fundido extinto. Grado raro. Pertenece a metales de alta calidad. Puede cargar características de fuego y, como la madera, posee propiedades de resistencia al fuego. Comparado con los materiales que usaba en su vida anterior, era inferior, pero por ahora ya era muy bueno. El problema era que la cantidad era muy pequeña. Como se esperaba, los objetos raros no aparecían fácilmente. La habilidad de extracción de vínculo podía cuantificar su relación con un objetivo específico y luego extraer algo completamente nuevo o nunca antes visto. El problema era que su nivel era muy bajo, por lo que no podía usar la habilidad con fluidez, lo que significaba que necesitaba evolucionar lo más rápido posible. Y, comparado con los otros estudiantes, los atributos de Lee Seon eran absurdamente bajos. Lee Seon aún tenía muchas fallas, pero poder regresar al pasado significaba que no tenía derecho a quejarse. No podía apresurarse. Si lo hacía, solo arruinaría todo. Necesitaba crear un plan de entrenamiento tan pronto como su fuerza mejorara. Tendría tiempo suficiente para aplastar a esos desgraciados de la Legión Demoníaca. La Legión Demoníaca amenazaba no solo a la humanidad, sino la supervivencia de todo el planeta. Los 6 dioses demonios estaban llevando a la humanidad a la extinción y arrastrando al mundo con ello. Lee Seon no podía ser exigente con los métodos en momentos decisivos del futuro. No podía permitir que sus recuerdos se volvieran confusos, así que necesitaba priorizar obtener armas o habilidades relacionadas con la memoria. El primer paso de su plan ya se había completado. Había ingresado con éxito a la academia. A continuación, necesitaba encontrar a los 3 perros, pero en ese momento un sonido de notificación interrumpió sus pensamientos. Al ver el mensaje, sus pupilas se contrajeron. El sistema mostró que su nivel ya había alcanzado el nivel 1. Se añadió el registro de vínculo. El tiempo avanzó hasta la Academia Babel. Una semana después, Lee Seon había pasado varios días caminando por la academia. Después de todo, ese lugar era de hace 30 años, así que era normal perderse, pero estaba seguro de que esta vez estaba en lo correcto. Pronto encontró la sala de forja, donde tendría lugar la prueba. Había 2 mesas en la sala, y otro candidato realizaba la prueba al mismo tiempo. Al frente estaba la mesa del examinador. El examinador dijo: pareces bastante relajado, no estás nervioso. Después de eso, lanzó una mirada insatisfecha al profesor a su lado. El subdirector también estaba presente. El profesor no se molestó en discutir con él. El subdirector dijo que la prueba extra comenzaría en 5 minutos. Los 2 profesores continuaron discutiendo sin parar. Lee Seon pensó que aquello era absurdo. Claramente, no solo el departamento de forja tenía problemas. La relación con la administración también era mala. Finalmente entendió por qué el profesor había recomendado otra academia. La situación allí era complicada. El candidato a su lado parecía feroz. Sus ojos transmitían intención asesina. Lee Seon tenía la certeza de que él era el tipo que no aceptaba perder bajo ninguna circunstancia. Aún así, Lee Seon dijo que estaba feliz de conocerlo. Como era de esperar, el otro no solo lo ignoró, sino que lo miró con desprecio. Pronto, una voz femenina fría resonó en la sala. Todos miraron de inmediato. Ella acababa de sentarse. El subdirector dijo que se preguntaba cuándo llegaría, pero cuando Lee Seon vio su rostro, quedó completamente paralizado. Conocía muy bien ese rostro. No esperaba reencontrarse con ella de esa forma. Había pasado mucho tiempo. La mujer tenía el cabello rojo y rasgos hermosos y marcados. Era Rayoena, jefa de departamento. La mente de Lee Seon quedó en blanco. ¿Cómo estaba allí? Ella ya era una heroína de nivel S reconocida mundialmente y poseía la habilidad única de fortalecerse al devorar armas. Antes de renacer, había sido una cliente que trabajó con él durante muchos años, pero no sobrevivió hasta la guerra final. Antes de morir, dijo que se arrepentía de haber comido el arma que él había forjado. En ese momento, Lee Seon sintió como si su corazón hubiera sido desgarrado. La humanidad ya tenía pocos combatientes fuertes, y ahora había uno menos. Su poder de combate era absurdamente alto y había bloqueado innumerables ataques de los dioses demonios. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el examinador golpeó la mesa y le pidió que se concentrara. Las reglas fueron explicadas. El examen duraría 90 minutos. En ese tiempo, el equipo creado debía usarse junto con el tema de espada de la prueba anterior. El examinador levantó el puño y aparecieron llamas en su palma. En este examen, solo se permitiría usar forja alquímica.
alquímica. Había muchos materiales disponibles en el suelo, y todos podían usarse libremente. Los productos finales serían evaluados por la jefa de departamento Rayona y el subdirector Barmouth. Con un gesto, la prueba comenzó. El joven al lado de Lee Seon lo miró con desprecio, pero Lee Seon ni se inmutó. Solo uno sería elegido. Lee Seon se puso el delantal y comenzó a seleccionar los materiales. El joven rubio observaba mientras hablaba de forma arrogante que solo con resonancia de poder mágico puro los materiales podían ser controlados. Se burló diciendo que quedarse mirando no haría que la magia aumentara por sí sola. Lee Seon respondió irritado que la elección de materiales no era problema suyo. El joven respondió aún más arrogante que alguien como él no debería estar allí. El profesor intervino y advirtió a Hans Barmouth que no interfiriera en el examen. Al escuchar el nombre, Lee Seon se congeló. Ahora tenía sentido. El subdirector y él eran padre e hijo. Hans Barmouth se volvió aún más arrogante al darse cuenta de que Lee Seon lo entendió. Para él, Lee Seon era solo un novato común con poco poder mágico, mientras que él era heredero de una familia prestigiosa. Hans comenzó a elegir sus materiales, creyendo que la victoria ya era suya. Rayona, sentada en el centro, comentó fríamente que el lapislázuli y el jade aguamarina eran materiales de alta capacidad mágica. El subdirector añadió que también eran materiales con atributo de agua. El corazón del profesor se hundió al escuchar eso. Los materiales de elemento agua eran extremadamente sensibles al fuego, lo que hacía el refinamiento excepcionalmente difícil. ¿Realmente tenía tanta confianza? El subdirector se burló con desdén, diciendo que esa era una forma de pensar anticuada. La forja alquímica había cambiado. Después de reflexionar por un momento, el profesor tuvo que admitir que eso era cierto. La forja alquímica no estaba restringida al lugar o ambiente, pero como el conjurador y el mineral variaban, el tiempo necesario podía cambiar enormemente. Entonces, en las condiciones actuales, realmente no era lo ideal. El subdirector no quiso seguir discutiendo. De cualquier forma, pronto lo entenderían. Su hijo podía sintetizar cualquier mineral en minutos. En el momento siguiente, Hans Barmouth finalmente comenzó a sintetizar el mineral. Una esfera mágica transparente se elevó, sujetando firmemente los dos minerales en el aire. La síntesis resonante de Hans tomaba solo unos minutos. Ese nivel ya estaba por encima de lo que un novato debería ser capaz de hacer y podía incluso compararse con el de estudiantes de segundo año. Al escuchar eso, el profesor finalmente entendió. Él podía refinar piedras mágicas en poco tiempo. Los materiales y las reglas del examen habían sido planeados desde el principio. La prueba había sido favorecida para Hans. El profesor lanzó una mirada furiosa al subdirector y lo insultó mentalmente llamándolo viejo zorro. Mientras tanto, del otro lado, Rayona seguía observando a Lee Seon. Había un rastro de sorpresa en sus ojos. Los dos minerales que Lee Seon había elegido eran hidrita roja y piedra de fuego blanco. Los otros dos examinadores también fijaron su mirada en él. Esos dos minerales eran exactamente las contrapartes de atributo fuego del lapislázuli y el jade aguamarina, y también poseían alta capacidad mágica. Pero el subdirector no sabía nada sobre la verdadera habilidad de Lee Seon y solo encontraba irritante su actitud arrogante. Si alguien tenía derecho a ser arrogante, debería ser su hijo. Los movimientos de Lee Seon también llamaron la atención de Hans Barmouth. A los ojos de Hans, Lee Seon estaba eligiendo deliberadamente materiales del mismo nivel para competir con él. Incluso lo ridiculizó internamente por ser estúpido. Con tan poco poder mágico, jamás lograría controlar el fuego. Al ver la piedra roja, Hans se sintió aún más confiado. Ese tipo no solo era estúpido, era ridículamente engreído. Derrotarlo sería aún más fácil de lo que imaginaba. Pero, al segundo siguiente, sus pupilas se dilataron. En ese momento, Lee Seon activó la habilidad de grabado de vínculo. El vínculo de fuego comenzó a activarse. Podía usarlo mientras estaba equipado con vínculos. Los espacios disponibles en ese momento eran el brazo izquierdo y el brazo derecho. Gradualmente, llamas comenzaron a extenderse desde el puño de Lee Seon. Equipó el vínculo de fuego con la piedra de hierro en su brazo derecho. En el instante siguiente, una pequeña llama apareció en su brazo y pronto el fuego aumentó violentamente, envolviendo la mitad del brazo. Al ver esa escena, la expresión del joven rico empeoró aún más, pero se obligó a pensar que solo era apariencia, algo sin sentido. Lee Seon giró levemente la palma de la mano y el poder de las llamas se movió exactamente como él quería. Al abrir los dedos, todos los minerales de alta calidad que había elegido flotaron, siendo templados por las llamas. Todo avanzaba exactamente conforme a sus cálculos, sin la menor desviación. A ese ritmo, no tardaría en completar el arma. El examinador observaba todo aquello. La mirada del subdirector se volvió fría. Estaba forzando la resonancia de minerales del mismo atributo, algo simplemente idiota. Los minerales deberían resonar solo con poder mágico puro. Si los forzaba de esa manera, la magia elemental inevitablemente se saldría de control. Él se burló internamente, casi sin poder contener la sonrisa. Aquel idiota estaba a punto de causar un gran desastre, pero lo que no esperaba era que Lee Seon no solo mantuviera el control, sino que aumentara aún más el poder. Una aura aterradora estalló y recorrió toda la sala en un instante. En ese momento, tanto el profesor como Rayona entrecerraron los ojos por la intensidad, casi incapaces de mantenerlos abiertos. Por otro lado, el vicedirector miraba fijamente a Lee Seon, completamente incrédulo. Frente a Lee Seon, 4 o 5 corrientes de llamas se elevaron, y debajo de ellas, una vaina de espada larga, cristalina, comenzó a tomar forma lentamente. Lee Seon soltó un suspiro. Para él, ese nivel de forja de bajo grado nunca había sido
difícil, solo era agotador, ya que su poder mágico era insuficiente. Levantó la mano y sostuvo la vaina formada, y en ese momento el sistema notificó: felicidades, has completado la forja de la vaina de espada de llamas en capas. Grado, súper raro. En ese instante, tanto el profesor como Rayona quedaron completamente impactados. Incluso el vicedirector, que antes despreciaba a Lee Seon, solo podía mostrar asombro. Ni siquiera él quizás sería capaz de crear algo de ese nivel, ya que esa vaina no solo era súper rara, sino que también poseía el efecto de capas de llama. Hans Barmut, a su lado, incluso dejó de hacer lo que estaba haciendo. No esperaba que Lee Seon terminara la síntesis tan rápido, y mucho menos más rápido que él. No podía entenderlo. ¿La magia elemental no debería salirse de control? ¿Acaso todo este tiempo había estado en el camino equivocado? En ese preciso momento, surgió un problema en su propia síntesis. La respiración de Hans se volvió desordenada. El vicedirector gritó desesperadamente para que se detuviera. Si inyectaba magia elemental en la piedra mágica, esta explotaría. Entonces, la esfera mágica frente a Hans comenzó a temblar violentamente. Al segundo siguiente, una explosión lanzó gas directamente a su rostro. La esfera empezó a romperse rápidamente. Con un estruendo, su forja perdió completamente el control. 15 minutos pasaron, y todos los materiales de Hans fueron destruidos. Su rostro estaba lleno de frustración. Esa prueba tan esperada había sido arruinada por él mismo. Normalmente, después de la evaluación, se elegiría al mejor candidato entre los dos. Pero lo que preocupaba al profesor era que el otro ni siquiera había presentado un producto final adecuado, y había fracasado completamente tras verse afectado por el desempeño del oponente. Los ojos del profesor estaban llenos de arrepentimiento. Hans bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. Se había preparado durante tanto tiempo, y todo se había perdido. La sangre corría por su brazo, pero solo podía observar, impotente, su derrota. En ese momento, el vicedirector tuvo una idea despreciable. Se acomodó la ropa y adoptó una expresión preocupada. Dijo que, como un estudiante había resultado herido durante el examen, sería mejor cancelarlo y reprogramarlo para otro día. El profesor se opuso de inmediato. No podemos cancelar un examen que ya ha comenzado. Al final, todo esto fue causado por la propia negligencia de Hans. El vicedirector respondió sin vergüenza, diciendo que parecía que el profesor consideraba el resultado más importante que el estudiante. El estatus del profesor era inferior, así que no quiso seguir discutiendo. El vicedirector continuó diciendo que, actualmente, el tiempo de resonancia más rápido registrado era de 5 minutos. Sin embargo, Lee Seon había completado la síntesis en 6 minutos. Insistió en que, siendo un novato, era imposible que lo hubiera hecho correctamente. Nadie creería eso si se dijera en voz alta. La forja alquímica, por naturaleza, era una técnica para crear armas con magia cuando la forja común no era suficiente. No buscaba el método tradicional de agotar el mineral, sino regresar al origen del mineral y despertar su vitalidad. Ese era el verdadero concepto de la forja alquímica. Y eso fue exactamente lo que hizo Lee Seon. Pero Lee Seon no tenía interés en explicar nada. Solo respondió fríamente que no sabía de qué estaba hablando. Al escuchar esto, el vicedirector se rió y lo acusó de usar medios deshonestos. Dijo que un novato sin antecedentes no podía crear un arma rara, mucho menos una súper rara, sin hacer trampa. Esto irritó completamente a Lee Seon. En ese momento, Rayona se levantó y dijo que él tenía razón. El vicedirector se volvió aún más arrogante, pensando que ella estaba de acuerdo con él. Pidió que se cancelara la calificación de Lee Seon por hacer trampa y que se repitiera el examen. Pero Rayona ni siquiera lo miró. Caminó hasta la vaina que Lee Seon había forjado y pasó la mano sobre ella. En el instante en que la tocó, sintió algo extraordinario. Le pareció increíble. Ese fenómeno nunca había sido registrado antes. Eso significaba que Lee Seon era el único que había logrado tal hazaña. De forma aún más absurda, un poco de saliva apareció en la comisura de su boca. Señaló a Lee Seon y preguntó si podía hacerle una pregunta. Quería darle un mordisco a la vaina. Y, si eso era demasiado, al menos podría lamer. El vicedirector quedó completamente paralizado. ¿Qué significaba eso? Incluso el profesor se quedó sin palabras. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Cuando Lee Seon salió del lugar de la prueba, el cielo ya estaba cerca del anochecer. No se dio ninguna decisión en ese momento. Solo le dijeron que volviera a casa y esperara. Afortunadamente, el proceso había sido tranquilo. Había forjado fácilmente un arma súper rara. Como era de esperar, el resultado general no fue malo, pero los detalles aún estaban un poco toscos. Aún así, al recordar al vicedirector temblando de ira, Lee Seon se sintió satisfecho. Ya había percibido la malicia de ese hombre desde el principio. De repente, recordó que el apellido Barmut le resultaba familiar. Pensándolo mejor, recordó que, en su vida pasada, alguien con ese nombre había causado problema. Ese hombre había obligado a Louise Valent a trabajar hasta el límite, había devaluado sus armas y había causado un accidente que la perjudicó permanentemente. Lee Seon se detuvo. El herrero responsable de eso se llamaba Barmut. Es decir, Hans Barmut era esa persona. Alguien realmente despreciable. La prioridad de Lee Seon era encontrar a los 3 perros lo más rápido posible y ponerlos en el camino correcto. Así, al menos un problema sería evitado. Si lograba vigilar a Hans Barmut e impedir sus acciones, Louise Valent no perdería el control. Ahora, todo lo que quedaba era esperar el resultado. Mientras tanto, en la sala de reuniones de la Academia Babel, todos tenían expresiones serias. Rayona había decidido elevar a Lee Seon a una de las principales figuras de la academia. Aunque
Aunque era una decisión forzada, nadie podía cuestionarla. En esa academia, su palabra era ley. Los profesores no se atrevían a enfrentarse directamente a ella, así que intentaron oponerse de forma indirecta, sugiriendo que el caso fuera analizado con más cuidado. A fin de cuentas, ella había asumido recientemente el cargo de jefa de departamento, por lo que esa decisión parecía precipitada. El subdirector aprovechó la situación, diciendo que, aunque el arma era impresionante, tal vez debería pasar por un análisis más detallado. El profesor Kim explicó al lado que eso ocurre porque aún no has visto al estudiante Lee Seon con tus propios ojos, con la llama en capa cicatrizada. El acabado aún puede tener fallas, pero la forma en que controla la magia, el poder y su coordinación con la espada de llamas de 5 colores es casi perfecto. Otro profesor replicó, admito que es notable, pero no creo que realmente pueda alcanzar ese nivel. Rayona respondió directamente, interrumpiendo a todo. Esta vez, su nivel de finalización puede ser solo del 60% del objetivo, tal vez incluso menor, y justamente por no ser suficiente, eso me entusiasma. Entonces Rayona tomó una segunda decisión. Sí, después de ver la demostración del mejor estudiante de la academia, Lee Seon, aún no pueden aceptar mi decisión. Entonces renunciaré al cargo de directora. Tan pronto como esas palabras fueron dichas, toda la sala quedó en silencio. Nadie esperaba que Rayona pusiera su propia posición en juego. Hace 54 años, para impulsar la evolución humana, el reino celestial envió la Torre de los Héroes. En respuesta, el abismo liberó el pantano de la legión demoníaca, capaz de corromper toda la vida. Cuando surgió la oportunidad, el desastre llegó junto con ella, y Babel nació en medio de esa marea, la mayor academia de la historia, erigida en el centro del Océano Pacífico. Innumerables héroes surgieron de aquí, incluyendo al emperador entronizado, Ludwig Schubert, y todos los que están sentados aquí. Tal vez algún día ustedes también se conviertan en uno de ellos. En el escenario, el anciano dijo a todos los novatos que continuaran avanzando. Ese es su deber, héroes que escalan Babel. Lee Seon se burló internamente. Su deber no es escalar la torre, sino luchar contra la legión demoníaca en el futuro. Aún así, el emperador frente a él, Ludwig, realmente era una buena persona. No era exactamente un caballero en la realidad, pero su corazón no era malo. En ese momento, el presentador tomó el micrófono. Ahora, disfrutemos la demostración del mejor novato de este año. Tan pronto como se dijeron esas palabras, los estudiantes más destacados de cada departamento subieron al escenario, uno tras otro. Mientras Lee Seon observaba, pensó que, en su vida anterior, esas personas adoraban presumir, y ahora, en esta vida, era su turno de subir al escenario. En ese momento, había 3 personas encargadas de la demostración de esta asamblea. Cuando Lee Seon vio la máquina siendo llevada al escenario, lo entendió completamente. La academia también adoraba presumir. El presentador hizo un gesto grandioso. El equipo que se usaría en la demostración de hoy era el desarrollo más reciente. Dicho equipo era un robot, un autómata producido por la fábrica de marionetas llamada Golem, lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a un héroe de nivel rank y empatar. Era un autómata de combate, sin armamento especial, enfocado en combate cuerpo a cuerpo. El tono del presentador estaba claramente emocionado. El primero en aparecer es un genio del departamento de combate. A continuación, disfruten la demostración de batalla de Jake Mears, el mejor estudiante de la academia Akar Q. En el momento en que Jake Mears subió al escenario, todo el salón quedó en silencio. Lee Seon lo recordó, el tercer joven maestro de la familia Mears, nacido en una casa de espadachines. Aún así, de alguna manera, se convirtió en un maníaco del combate. Muy pronto, Mears adoptó su postura. Hoy pretendía hacer una demostración limpia e impresionante. En ese momento, los ojos del robot brillaron en rojo. El presentador bajó la mano, señalando a Jake Mears que comenzara al segundo siguiente. El robot se movió. Su velocidad era absurdamente rápida y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Mears. El robot lanzó un golpe, y hasta el aire llevaba el sonido de algo siendo rasgado. Pero, no importaba cómo atacara, Mears lograba esquivar con facilidad. La velocidad de Mears era igualmente impresionante. El ataque final del robot falló, y la figura de Mears desapareció de donde estaba. Cuando reapareció, ya se había retirado más de 10 metros. Probablemente ya había comprendido la velocidad y la fuerza del robot. Ahora era su turno de contraatacar. Al segundo siguiente, su cuerpo avanzó explosivamente. Rugió mientras su puño derecho acumulaba poder. Entrené este golpe durante 15 años. ¿Puedes soportarlo? El golpe acertó. Impactó al robot con toda su fuerza. Todo el público quedó atónito. El poder de ese golpe era demasiado exagerado. Con un solo golpe, la armadura del robot fue completamente destruida. Lee Seon se estremeció internamente. ¿Qué estaba pasando? Recordaba claramente que, en su vida anterior, Mears había muerto joven, en sus veintitantos, y al final solo había sido un héroe de nivel Aran. Pero, con una actuación como esa, un talento como el de Mears era algo que incluso Babel solo veía una vez cada 10 años. Aún así, Lee Seon no podía entender por qué, en su vida pasada, había encontrado un límite en cierto nivel. Mears sonrió. ¿Eso es todo? El segundo golpe impactó y destruyó completamente al robot. El autómata cayó pesadamente al suelo. Solo entonces Mears soltó el aire. Hace tiempo que no luchaba con tanta satisfacción. El presentador se quedó allí, con la boca abierta, durante un buen rato. Esa actuación fue demasiado absurda. Casi destruyó un robot con poder de combate comparable a un héroe rank C en un instante. Mears saludó al público. Algo básico, principalmente porque el robot rank C es muy débil. Su primer movimiento ya había llevado la atmósfera del escenario al límite. Quien viniera después
después enfrentaría aún más presión. En ese momento, una figura pasó lentamente frente a los ojos de Lee Seon. En el instante en que la vio, se dio cuenta de que la presión no existía para ella. Era una estudiante de élite. De ninguna manera. Erika Inoue, la hija mayor de la familia Inoue, una de las 3 grandes casas de Japón. Aún no era una clearer completa, pero con solo un arma de grado mítico. Alcanzó fama como heroína rank S, aunque al final cayó y se convirtió en una sirviente demoníaca. Lee Seon, que conocía su futuro corrompido, sabía que acercarse demasiado no era prudente, pero aún así quería traerla a su lado. Pero, en ese momento, Erika Inoue giró la cabeza de repente y lanzó una mirada hacia Lee Seon. Lee Seon se sorprendió. ¿Por qué me estaba mirando ahora? No deberíamos tener ninguna conexión. Después de pensar un rato y no llegar a ninguna conclusión, se rindió. Era mejor observar primero cómo luchaba. Para esta demostración, el robot había recibido una armadura básica, haciendo que su defensa fuera aproximadamente el doble que la del modelo estándar. El presentador anunció en voz alta: ¿qué tipo de actuación presentará la estudiante Inoue? Todos esperen. Un momento después, Inoue levantó lentamente la jaula en su mano. Dentro había un cuervo de ojos azul. Extrañamente, la mirada del cuervo era exactamente la misma que la de Erika Inoue. Pronunció una sola palabra, suavemente: B. El cuervo en la jaula voló inmediatamente hacia el robot, pero, al acercarse, se elevó de repente, disparándose directamente hacia lo alto. Lee Seon no podía entender, con solo un cuervo, cómo pretendía luchar. El cuervo siguió subiendo cada vez más. El robot, sin embargo, no se movió. Su objetivo era específico, solo podía atacar al cuervo y no podía atacar a Erika Inoue. Levantó lentamente el brazo y adoptó una postura defensiva. Una vez en ese modo, sería extremadamente difícil romper su defensa. Erika Inoue soltó un leve suspiro. Al segundo siguiente, una luz azul salió de los ojos del cuervo. Abrió las alas como un general dando órdenes y descendió violentamente. Su velocidad era tan alta que dejaba imágenes residuales. Con cada golpe, el cuervo ascendía y volvía a descender, repitiendo los ataques sin parar. Era como si Erika Inoue no hubiera hecho nada, pero al mismo tiempo como si lo hubiera hecho todo. Simplemente permaneció de pie, sin dar un solo paso. Pasaron unos segundos, y Lee Seon sintió el corazón oprimirse al ver que un agujero se había abierto en el pecho del robot, exactamente en el punto más fatal. Su defensa más fuerte parecía papel ante ese cuervo. Con un estruendo, el robot cayó de rodillas. Solo entonces Erika Inoue llamó de vuelta al cuervo, y este regresó a su forma normal. Todo el lugar estalló en reacción. Usando solo una secuencia de ataques, perforó directamente la armadura reforzada del autómata. Lee Seon sintió sudor aparecer en su frente. Ella puede lucirse y marcharse, pero yo no puedo. Si solo muestro mi arma y salgo del escenario, el público me abucheará de inmediato. Ahora necesito mostrar algo real. El último en aparecer fue el mejor alumno de la Academia Técnica, Borsippa. Cuando Lee Seon subió al escenario, Schubert, desde arriba, soltó un leve suspiro. Los mejores novatos de este año eran demasiado fuertes. Hacía mucho tiempo que el departamento de Forja no producía a alguien de ese nivel. Esperaba que toda esa presión no recayera completamente sobre Lee Seon. Sentada al lado de Schubert estaba Rayona, esta vez como supervisora de la demostración. Rayona creía que Lee Seon lo lograría, pero aún así su corazón latía más rápido. Lee Seon sacó lentamente su espada. Ahora era su turno. Su obra del examen anterior, la espada larga y la vaina, estaban expuestas frente a todo. El público inmediatamente entró en conmoción. Grado raro. ¿Desde cuándo el departamento de Forja puede hacer algo así? ¿Un novato ya tiene un arma rara? Esto es una locura. La directora sonrió con desdén. El cielo realmente estaba de su lado de esa manera. El puesto de director de la Academia Borsippa tarde o temprano sería suyo. Miró a Rayona. Solo espera a recoger tus cosas y marchar. Entrega el puesto obedientemente. En el escenario de demostración, Lee Seon pidió al anfitrión cambiar al modelo número 8. Quería añadir 2 capas más de armadura, porque solo así podría mostrar su verdadero nivel. El anfitrión quedó atónito en el acto. ¿Sabes lo que estás diciendo? El modelo número 8 podía incluso soportar ataques de un héroe de rango B, y Lee Seon quería añadir aún más armadura encima de eso. Además, el anfitrión no tenía autoridad para decidir algo así y solo pudo quedarse en problemas. Entonces le dijo a Lee Seon que usara el modelo número 10. Primero, estás haciendo una solicitud de último momento. No tenemos tiempo para preparar, pero en ese momento, la voz del profesor Kim vino desde atrás. Empujó directamente un robot ya blindado, un nivel por encima de los 2 anteriores, capaz de soportar ataques de un héroe Aran. Aún más absurdo que antes, el anfitrión ya no sabía cómo salvar la situación. Si esto continuaba, la escena se saldría de control. Incluso Lee Seon se sorprendió un poco. El profesor Kim realmente haría esto. Realmente lo entendía. El profesor Kim se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando a Lee Seon. Adelante, acaba con ellos. Eso decían sus ojos. Lee Seon entendió exactamente el mismo significado. El anfitrión también dejó de preocuparse, ya que el equipo estaba listo, que hicieran lo que quisieran. Su único trabajo era anunciar el inicio. Después de que la demostración comenzó, Rayona se quedó mirando fijamente a Lee Seon, queriendo ver hasta qué nivel realmente podía llegar. Su expectativa psicológica era solo una: cuanto más impresionante, mejor. La mirada de Lee Seon era afilada. No los decepcionaría. Entonces sacó lentamente su espada y adoptó la postura inicial de un golpe Jesús en el instante en que la hoja salió
salió de la vaina. Una luz de llamas de 5 colores brotó desde su interior. El robot del lado opuesto también entró en modo defensivo. Miers gritó desde debajo del escenario. Esto es una locura. Estoy empezando a ponerme nervioso. Pero Hans, que había perdido, tenía el rostro lleno de desprecio. Solo son fuegos artificiales llamativos. ¿Qué hay que esperar? A sus ojos, Lee Seon era solo un chico con poder mágico insuficiente. Las llamas de 5 colores entrarían en conflicto entre sí en cuanto aparecieran. A menos que el usuario tuviera un control extremadamente fuerte sobre el poder mágico, sería fácil herirse con la explosión. Combinando eso con las propiedades de la vaina de superposición de llamas, separó las llamas y las comprimió dentro de ella. Luego, Lee Seon usó el artesano de llamas, inyectando fuego carmesí en su interior. Eso suprimiría el conflicto. Ahora su preparación estaba completa. Al mismo tiempo, el robot frente al ya había terminado de prepararse, esperando solo a que hiciera su movimiento. Al momento siguiente, Lee Seon liberó directamente el incendio salvaje desde la vaina, llevando todo el poder mágico de su cuerpo al límite con la habilidad del arma. El incendio salvaje de la vaina de llamas superpuestas detonó instantáneamente el poder mágico comprimido almacenado dentro de ella. Cuando el incendio salvaje se activaba en ese estado, los fragmentos comprimidos de las llamas de 5 colores explotaban todos a la vez. Los profesores en la audiencia quedaron completamente impactados. ¿Qué tipo de poder era ese para que un estudiante lo liberara? Incluso el anfitrión sintió una presión ominosa. La conmoción era demasiado grande. Después de lanzar ese golpe, Lee Seon caminó lentamente hacia adelante, giró la espada con un floreo y luego la envainó al instante. En el momento en que vio el poder, incluso el propio Lee Seon sudó frío. Eso había ido demasiado lejos. El suelo frente a él había sido desgarrado a la fuerza, formando una larga trinchera. Esa era la marca dejada por la energía de la espada. El anfitrión se quedó congelado. Esto ya estaba más allá de cualquier cosa que pudiera describirse como increíble. El director inmediatamente envió un equipo de construcción al salón central para reparar el suelo. Y así, la evaluación de mitad de semestre de la demostración del mejor alumno de la academia fue concluida. El sonido de tacones altos resonaba por el pasillo. Paso a paso, Lee Seon estaba sentado en el sofá esperando a que Rayona llegara. Poco después, ella entró. Perdón por hacerte esperar. Estaba ayudando a limpiar la arena. Esa frase dejó a Lee Seon un poco incómodo. Quien debería disculparse era él. Él fue quien abrió esa trinchera. Debería haberse contenido, pero no pudo. Rayona se confundió por un momento. ¿De qué estás hablando? No vine aquí para regañarte. Solo entonces Lee Seon se dio cuenta de que ella no estaba allí para ajustar cuentas con él. Rayona explicó de inmediato. Entendiste mal. Te llamé aquí por otra razón. De repente, su estómago gruñó. Por supuesto, Lee Seon conocía su habilidad, pero no podía exponer. Ella nunca lo había hecho público y claramente estaba interesada en su arma. Rayona tosió levemente y dijo: estoy dispuesta a pagar 10 veces el precio de mercado para comprar tu arma. Quería comprar la espada de llamas de 5 colores de Lee Seon y la vaina de fuego mariposa, pero Lee Seon solo pudo rechazar. No vendería esas dos armas a nadie. En ese momento, apareció un mensaje del sistema. Has establecido una conexión con el objetivo Rayona. Rayona sostuvo la mano de Lee Seon. El vínculo se formó. Nivel 1. Este conjunto de armas tuyas es increíble. Espero que me lo vendas. Realmente lo necesito. Ni siquiera Lee Seon esperaba que esto sucediera tan rápido. En su vida anterior, esto solo debería haber ocurrido después de que ella devorara varias de sus armas y su cuerpo comenzara a retroceder. Pero de cualquier forma, esto era una oportunidad. Al momento siguiente, Lee Seon activó directamente la extracción de vínculo y liberó poder mágico entre sus manos unidas. Apareció un mensaje del sistema. Lee Seon extrajo un vínculo del objetivo Rayona. Sistema: obtenido hierro de la codicia, calidad superior. Este es un metal que genera calor al devorar hierro. Corroe todo el hierro con el que entra en contacto, derrite aleaciones y las absorbe para sí. Una esfera espinosa negra y roja apareció en la palma de Lee Seon. Finalmente entendió algo. Cuando Rayona escuchó eso, sus ojos brillaron. Entonces dime el precio y lo compro. Pero Lee Seon rechazó directamente. Eso no es lo que quise decir con entender. En ese momento, la voz de un hombre vino desde fuera de la puerta. Era el profesor Kim. Dijo que la ceremonia de premiación del director estaba a punto de comenzar y pidió que Lee Seon fuera de inmediato. Una expresión de decepción pasó por el rostro de Rayona. Entonces ve primero. Antes de salir, Lee Seon dejó solo una frase: hasta luego. Después de que se fueron, el estómago de Rayona volvió a gruñir. Llevaba mucho tiempo sin comer armas de alto nivel. En ese momento, en el centro de la Academia Babel, en el edificio principal, la mansión Marduk, siguiendo al profesor Kim, Lee Seon caminaba lentamente hacia la oficina. El profesor Kim le recordó que tuviera cuidado con sus palabras y su comportamiento frente al director. Él perdonó el daño que causaste al salón durante la demostración, y no es alguien a quien podamos tratar como un igual. No lo desagrades de ninguna manera. Lee Seon dijo que no se preocupara. Cuando se trataba de tratar con personas, él sabía muy bien qué hacer. Poco después, Lee Seon se encontró con el director, quien preguntó con una sonrisa: entonces tú eres el estudiante Lee Seon. Ese director era un héroe indiscutible de la humanidad. Antes del regreso de Lee Seon, había perecido junto con el sexto dios demonio en una batalla a muerte. Además, también poseía otra identidad, un dominador absoluto. El director dijo lentamente: cada arma que demostraste hoy fue impresionante.
impresionante. No puedo decir que no tengan fallas, pero ya he comenzado a esperar tu desempeño futuro. Lee Seon captó rápidamente las palabras con falla. Ya se había preparado mentalmente, pero aún así quería arrojar la hoja de 5 colores y la vaina de llamas al horno y rehacer. La alta cúpula de la academia había reconocido su talento y esfuerzo, y el director le concedería 2 recompensas. Al oír sobre recompensas, el corazón de Lee Seon casi se detuvo. Como podía elegir el contenido, pidió directamente cosas que aumentaran el poder mágico y la memoria. El director aceptó de inmediato, levantó la mano y la bajó lentamente. En el momento en que descendió, un portal dorado se abrió en el aire. Poco después, una ruina dorada apareció más allá del portal. De la ruina, descendieron 2 tesoros. Uno tenía la propiedad de devorar todo, excepto la propia oscuridad. El otro contenía un poder mágico similar a los sueños, que atravesaba la frontera entre la realidad y los sueños. Lee Seon quedó conmocionado. La oscuridad ya era lo suficientemente rara, pero el poder de los sueños era aún más raro. Ambos eran tesoros absurdamente preciosos. No podría controlarlos completamente de inmediato, pero ya podía prever sus usos. El director sonrió levemente. ¿Estás satisfecho con esta recompensa? Lee Seon respondió, extremadamente satisfecho y perfectamente impecable. Gracias, director. Luego se fue, mientras el director se quedó arriba observando su figura alejarse, y Ron finalmente habló. Realmente no sé en qué estás pensando. Dar 2 recompensas a ese niño, y ambas tan raras. El director soltó una bocanada de humo. Es porque tiene la capacidad suficiente para absorberlas. La sala quedó en silencio. ¿Eso es todo? Realmente parece un viejo dentro del cuerpo de un niño. El director finalmente abrió un ojo. Eso significa que es insondable. Y el director se dio cuenta de otra cosa. Ni siquiera él podía evaluar completamente el límite superior del talento de Lee Seon dentro del edificio de enseñanza. Una hora después, alguien llamó a Hans Barmut para almorzar juntos, pero él dijo que ya tenía planes con el veterano Howard. La persona quedó sorprendida. ¿El veterano Howard? ¿El estudiante de tercer año mejor clasificado de la Academia Borsippa? Hans sonrió con arrogancia. Nuestras familias se conocen desde hace mucho tiempo, así que nos encontramos de vez en cuando. Dijo que me daría algunos consejos sobre la vida en la academia, así que acordamos conversar. Mientras hablaban, Lee Seon entró lentamente al aula. En ese instante, la mirada de Lee Seon cambió. Necesitaba vigilar a Hans Barmut y dejar las cosas claras primero. No causes problemas. Esto involucra a los 3 perros. Al encontrarse con la mirada de Lee Seon, Hans Barmut sintió un escalofrío en el corazón. No entendía por qué la hostilidad de Lee Seon era tan intensa, especialmente esa mirada, como si quisiera devorarlo vivo. Hans sintió que la espalda se le helaba. Estaba seguro de que nunca había provocado a Lee Seon, y, aparte de aquel examen, ese era su primer encuentro real. Pero Lee Seon seguía mirándolo como un fantasma, como si lo estuviera advirtiendo en silencio. Si te atreves a causar problemas, te destruiré. Cuando Lee Seon desvió la mirada, la comisura de su boca se elevó levemente. Al menos aún conoce sus límites. Cuando se encuentra con mi mirada, siente miedo. Aún así, Hans temblaba de rabia. Realmente se había asustado con solo una mirada. Poco después, el profesor Kim entró al aula y dijo en voz baja a todos que se calmaran. La clase de hoy sería impartida personalmente por él. Para la primera clase, decidió comenzar con presentaciones. El profesor Kim hizo un gesto para que alguien trajera una piedra de aleación de proyección. La levantó lentamente. Esta piedra es decenas de veces más sensible al poder mágico que una común. Si inyectas poder mágico en ella así, la forma del arma que imaginas tomará forma rápidamente. En el segundo siguiente, un arma se condensó en la mano del profesor Kim, exactamente como la había imaginado. Lee Seon quedó internamente impresionado, como era de esperarse de alguien que entró en el top 100 de herreros del mundo, y podía sentir que el profesor Kim no solo era impresionante. Lee Seon incluso percibió una fluctuación anormal de poder proveniente de su contrato. El profesor Kim continuó. Precisamente por ser tan sensible, es casi imposible usarla como arma real en combate, pero puede reflejar características que ni siquiera tú mismo percibes, permitiéndote ver quién eres realmente. Por eso, las armas hechas con aleación de proyección se llaman avatares. En el departamento de forja, usarán un avatar para presentarse. Sus obras serán exhibidas en el edificio principal durante una semana, así que no lo hagan de cualquier manera. Den todo de sí. Todos quedaron sorprendidos. Una aleación de proyección de ese nivel valdría fácilmente más de 10 millones cada uno. Realmente, Babel hacía honor a su reputación. Incluso las presentaciones debían llevarse a ese nivel. Pero, después de que muchos lo intentaron, se dieron cuenta de que no había ningún talento especial allí. Simplemente eran demasiado débiles. Lee Seon no pudo evitar suspirar. Comparado con los genios que conoció en su vida anterior, ese grupo era prácticamente un montón de tontos. Ni siquiera calificaban como chatar. Lee Seon se levantó lentamente. Fue el último en subir para la presentación. Tomó una piedra, y su proyección apareció en la superficie. Como ya había alcanzado la cima antes, ya no había necesidad de esconderse. Ya que eligió este camino, haría lo mejor posible y se aseguraría de que nadie se atreviera a menospreciarlo. Esta vez, decidió darlo todo. Al menos, pisotearía a estos novatos primero. En el momento siguiente, una enorme columna de humo se elevó por encima del edificio de enseñanza. Era el impacto residual del poder mágico de Lee Seon desbordándose directamente. Cuando usó la piedra de proyección, la escena cambió, y la espada que creó fue mostrada. Todos pensaron que era solo una espada larga común, pero
pero la bella genio de la academia la miró una vez y sus ojos brillaron inmediatamente. Como era de esperar, el trabajo del mejor estudiante del departamento de forja era realmente diferente. Las personas comunes simplemente no podían percibir la precisión de su estructura interna. Al mismo tiempo, Lee Seon continuaba martillando sin parar. Necesitaba asegurarse de que cada golpe tuviera una precisión absoluta, hasta la menor fracción. Todos los estudiantes quedaron atónitos. Hasta ese momento, no había mostrado ni un solo segundo de error. El asistente detrás de él no pudo evitar pensar, ¿qué exactamente podrían enseñarle profesores como ellos? Ese chico era demasiado absurdo. Entonces el asistente simplemente decidió ignorar a Lee Seon y no enseñarle. Una hora después, los estudiantes terminaron sus tareas, y Lee Seon comenzó a revisarlas una por una. Al ver aquella fila de espadas, su mano se cerró inconscientemente. De nuevo, eran terribles. Parecía que tendría que destruirlas otra vez. A los ojos de los demás, aquellos productos semiacabados ya eran excelentes, pero Lee Seon no podía valorar. Cuando estaba a punto de aplastarlo todo, una voz vino desde atrás. ¿Vas a destruirlas otra vez? Esa frase hizo que Lee Seon se detuviera. ¿No puedes destruirlas? El asistente prácticamente suplicaba. No las rompas otra vez. Deben ser entregadas después de que termine la clase de forja de esta semana. ¿Sabes de dónde viene el presupuesto de los estudiantes? Babel distribuye fondos basándose en los datos de venta de sus armas externas. Entonces, ¿con qué exactamente estás insatisfecho? ¿Tu cuerpo, tu poder mágico o el arma que hiciste? Lee Seon rió con incomodidad. El mayor problema en ese momento era realmente su cuerpo. Quería crear equipos de entrenamiento y refinar algo similar a una oscuridad densa, pero su fuerza física era demasiado débil. Ni siquiera podía soportar el proceso. El asistente dio una sugerencia. Si es para la forja, ¿no sería más rápido usar un efecto de fortalecimiento en lugar de entrenar? En el instante en que escuchó eso, fue como un destello de luz explotando en la mente de Lee Seon. Nunca había pensado en eso en su vida pasada. Estaba obsesionado con evitar atajos y terminó limitándose. Pero, para el Lee Seon actual, ese método era perfecto. Había regresado en el tiempo, y su cuerpo era absurdamente débil. Mientras durara el efecto de fortalecimiento, tendría la oportunidad de refinar esa oscuridad densa. Lee Seon agradeció al asistente. El asistente pensó que no era gran cosa. Después de todo, no tenía mucho que enseñarle a Lee Seon, y eso era solo una pequeña sugerencia. La mirada de Lee Seon cayó sobre la espada del asistente. La espada no estaba bien forjada, incluso parecía un poco tosca, al menos, a sus ojos. Te vi forjando antes. Tu consumo de poder mágico es demasiado alto. Intenta reducirlo al 30% del actual y concentra toda tu fuerza en un solo punto. Así, tu nivel de forja mejorará mucho más que simplemente aumentar el poder mágico. Después de decir eso, Lee Seon se fue, devolviendo el consejo recibido. El asistente se sintió avergonzado. Un novato acababa de darle instrucciones a un asistente de enseñanza. Aún así, lo tomó en serio y miró el martillo sobre la mesa. En un abrir y cerrar de ojos, ya era tarde. Un profesor de Babel ya había dicho que la academia incentivaba el estudio independiente. Puedes asistir a clases de otras academias e incluso tomar varias asignaturas optativas en el mismo semestre, pero todos deben completar las materias principales. Si repruebas 3 veces, serás expulsado. Tienes libertad, pero debes pagar el precio por tus decisiones. Y el siguiente destino de Lee Seon era el distrito universitario. Había algo allí que necesitaba. Pronto el tren llegó y Lee Seon bajó. No esperaba encontrarse con Erika Inoue. Tan pronto como bajó, 2 veteranos detrás de ella le dijeron a Lee Seon que se apartara y dejara de bloquear el camino. Lee Seon frunció el ceño. ¿De dónde salieron estas personas? ¿Por qué hablaban de forma tan agresiva? ¿Y si no me aparto? ¿Qué van a hacer? Con esa frase, los dos se enfurecieron. Pero Erika Inoue preguntó a dónde se dirigía Lee Seon. Él dijo que quería visitar la Academia de Artes Rituales y buscar asignaturas optativas. Erika Inoue respondió de inmediato. Yo soy de la Academia de Artes Rituales. Te llevo. Pero los veteranos dijeron que había una reunión después y que Erika Inoue debía asistir. Al escuchar eso, la expresión de Erika Inoue se volvió fría al instante. Se giró y miró a los dos, reprimiendo su ira. No me importa, ahora desaparezcan. Los veteranos quedaron paralizados. Su actitud hacia Lee Seon y hacia los demás era como la de dos personas diferentes. Para Lee Seon, sin embargo, eso era algo bueno. Al menos ahora tenía a alguien que lo guiara. Entonces ignoraron a los dos estudiantes veteranos y regresaron directamente a la academia en el camino. Erika Inoue preguntó qué tipo de optativa realmente quería estudiar. Lee Seon respondió de forma directa. Quería un efecto de buff, algo que pudiera fortalecer el cuerpo, pero que no interfiriera con la forja. Erika Inoue recomendó artes de barrera, pero eso estaba más enfocado en la defensa y no parecía lo ideal. Entonces sacó una invitación de su bolsillo. Puede que hayas entendido mal. La clave no es el arte en sí, sino cómo lo utilizas. Luego, colocó una barrera sobre el sobre y recitó un encantamiento en voz baja. Erika Inoue le dijo a Lee Seon que intentara rasgar el sobre. Lee Seon lo sacudió ligeramente y se dio cuenta de que parecía tener su dureza aumentada, pero no era solo eso. Aún mantenía sus características originales, simplemente volviéndose duro instantáneamente cuando sufría un impacto fuerte. Erika Inoue
Inoue pareció satisfecha. Para algo tan complejo, puede que necesites la ayuda de un profesor. Ese profesor de construcción de barreras se casó con la familia Fon. Si lo necesitas, puedo presentártelo. Mientras hablaba, Lee Seon miró el patrón en el sobre y, cuanto más lo observaba, más familiar le parecía. Pronto entendió que era solo una distracción. En el momento siguiente, Erika Inoue miró al frente, incrédula. El sobre que acababa de entregar fue rasgado en dos por Lee Seon. No podía entender cómo Lee Seon había montado el arte de barrera de la familia Inoue en tan poco tiempo. Lee Seon arrojó el sobre rasgado a un lado y se sacudió las manos. Barrera, tu arte es realmente buena. Gracias por el consejo. Me inscribiré en el curso. En cuanto a ti, ve a almorzar con esos dos que te estaban siguiendo. Después de que Lee Seon se fue, los dos corrieron ansiosos. Señorita, ¿está bien? Mirando el sobre roto en el suelo, Erika Inoue estaba de muy mal humor. Incluso había sacado la invitación. Aún así, Lee Seon la rompió casualmente. ¡Qué persona tan extraña! En la ceremonia del día siguiente, muchas personas del departamento de artes estaban pendientes de Lee Seon. Él era originalmente común y no debería llamar tanta atención, pero Erika Inoue frente a él aumentó su visibilidad a la fuerza. Todos querían saber cómo terminó andando con ella. Algunos incluso dijeron que los vieron juntos el día anterior. Lee Seon pensó que, no importaba a dónde fuera, no había forma de escapar de los chismes. Si Erika Inoue realmente gustara de él, ya debería haber alguna conexión más clara. Pero, hablando de eso, ¿esta clase está seleccionando personas? Después de inscribirme, dijeron que viniera a hacer una prueba primero. Erika Inoue llevó a Lee Seon al lugar de la prueba de construcción de barreras. Era un bosque. Había algunas personas al frente, como si buscaran algo, pero nunca encontraban. Lee Seon dedujo que la prueba era como una búsqueda del tesoro. Solo de oírlo ya parecía problemático, nada directo como el departamento de combate. Después de dar una vuelta, lo confirmó. Era solo una ilusión visual. Con un fuerte pisotón de Lee Seon, la barrera frente a él se rompió instantáneamente. Un profesor dijo, sorprendido, has aprobado. Después de eso, el profesor de barreras recibió una notificación. Señorita, ella está interesada en ese chico genio. El hombre frente a él dijo eso mientras entregaba una foto en el celular. En la imagen, Lee Seon caminaba a su lado en la calle. Aunque triplicaron el número de candidatos, Perry no estaba nada satisfecho, ya que el joven maestro de la familia Inoue también hizo una petición. Este año agregaremos la prueba del laberinto del alma deslumbrante. Ese llamado laberinto era una barrera que distorsionaba los sentidos y hacía que las personas perdieran la dirección. En el fondo, seguía siendo una barrera, pero sin entender artes rituales, ni siquiera te darías cuenta de que ya habías caído en ella. Para una persona común, era prácticamente imposible atravesar, pero Erika Inoue no lo ayudó en nada, y Lee Seon aún así forzó su paso por el laberinto. Eso dejó al profesor profundamente sorprendido. Al anunciar a los aprobados, dijo que ahora ustedes forman parte de esta clase. A partir de ahora, serán clasificados por las notas de la primera prueba. Justo después, un estudiante de cabello rojo se ofreció voluntario. Yo iré primero. Él quería llamar la atención de Erika Inoue. Perry asintió casualmente. La prueba es simple. Mantienes la barrera frente a ti y luego la rompes usando solo poder mágico. Un círculo mágico rojo apareció bajo sus pies. Después de comenzar, golpeó con la palma. La puntuación se basaba en el tiempo, así que debía ser rápido y preciso. Era una barrera con una araña en el núcleo y una estructura en forma de telaraña. La araña sentía el flujo de magia y seguía escapando. Mientras la araña existiera, la telaraña se regeneraba. Pronto, el estudiante no pudo sostener más. Su poder mágico no era suficiente para cubrir todo el patrón ritual. Entonces decidió usar fuerza bruta. Al instante siguiente, liberó magia nuevamente y logró pasar, pero tardó 2 minutos y 23 segundos. La próxima vez, entiende la estructura antes de actuar. Aún así, miró a Erika Inoue, pero ella ni siquiera levantó la mirada. Todos los que vinieron después fallaron. Varias personas no lograron romper la barrera de la araña. Quienes tuvieran notas bajas irían a la clase básica. La siguiente fue Erika Inoue. No se apresuró y primero analizó la estructura. Rápidamente encontró el núcleo de la telaraña, que estaba en el borde. Al instante siguiente, toda la telaraña colapsó. Nadie podía creerlo. Desmontó el patrón ritual e hizo que la barrera cayera instantáneamente. La araña también fue destruida. Era una habilidad de alto nivel. Erika Inoue realmente merecía su futuro como heroína de rango S. Tardó 23 segundos, un gran resultado, pero podría haber sido 2 segundos más rápida. El profesor miró a Lee Seon. Último. Lee Seon avanzó. El profesor analizó su cuerpo, pero no vio nada especial. Lee Seon no rompió la barrera de inmediato y observó la estructura. Todos quedaron confundidos. La prueba ya había comenzado. Entonces, ¿por qué seguía observando? Lee Seon ignoró eso. Se dio cuenta de que la barrera tenía un mecanismo similar a la oscuridad pesada de Inkebi. Si no golpeaba el punto crítico, se regeneraría. Entonces necesitaba aplicar la cantidad exacta de estímulo. El profesor no entendió y se acercó, pero Erika Inoue lo detuvo. No interfiera en su prueba. El profesor se detuvo. Al mismo tiempo, surgió un movimiento en la mano de Lee Seon y una llama recorrió la telaraña hasta alcanzar la araña. Quería verificar si podía condensar ese estímulo en la oscuridad pesada. El lugar quedó en silencio. Antes de que se dieran cuenta, la barrera ya estaba rota. Lee Seon se emocionó al finalmente poder refinar la oscuridad pesada. Después de la prueba, salió. Ya tenía su
respuesta. Un examinador dijo que tardó alrededor de 7 minutos y 45 segundos. Otro dijo que eso no importaba. La próxima vez, la rompería en segundos, ya que no solo destruyó la barrera, sino que creó una nueva fórmula. Erika Inoue lo miró con interés y se animó un poco. Si él integraba artes rituales a la forja, el arma que crearía sería algo incluso aterrador. Poco después, Lee Seon envió una solicitud para forja intermedia. En 3 minutos, la lista ya estaba llena. El contraste con el vicedirector Michael era evidente. Cuando estaba a punto de elegir un mentor, supo que la jefa del departamento observaría personalmente. Esa tarde, Lee Seon se sorprendió al ver a Rayona allí. Ella dijo que vino a evaluar su fuerza, pero él no lo creyó. Comenzó el refinamiento de la oscuridad pesada. El método más riguroso era el pastor sombrío. Primero, colocar la sustancia en un espacio sin luz, luego usar poder mágico para separar impurezas. El volumen disminuye, pero la pureza aumenta. En la práctica, era como reconstruir materia. Rayona quedó impresionada. La primera etapa terminó rápidamente. Un cuarto era el límite de compresión. Pronto llegó la segunda etapa, extremadamente crítica. Lee Seon vertió las llamas en el horno y controló la temperatura con magia. Estas llamas estables eran llamadas fuego guardián. En la tercera etapa, martilló continuamente la sustancia hasta eliminar distorsiones. Rayona se puso tensa. Luego moldeó rápidamente el arma. Pasaron horas y Rayona terminó quedándose dormida. Lee Seon continuó martillando por más de una hora. La sustancia alcanzó su límite y comenzó a cambiar cualitativamente. Cuando la distorsión se detuvo, fusionó el material. En lugar de forjar, usó moldeo. El molde debía deformarse, pero en el último momento utilizó una técnica de ruptura de barrera para estabilizar todo y construyó un circuito mágico. Al instante siguiente, el producto final fue completado. Sistema: pulsera de bambú de tinta completada. Para romper prejuicios, a veces es necesario actuar con audacia. Aún no ha liberado todo el potencial del material, pero ya supera logros humanos comunes. El sistema notificó nuevamente que Lee Seon obtuvo la escala. Espíritu sombrío dominador clasificado como de solo. Entonces Lee Seon soltó un largo suspiro. Hoy no había sido en vano. Finalmente logró crear aquello. El producto final fue llamado pulsera de bambú de tinta. Calidad media. Su habilidad era absorber y almacenar el mana del usuario, pudiendo liberar la habilidad marea explosiva. Por último, una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Lee Seon. Lo había logrado, pero al segundo siguiente, mientras Rayona miraba el objeto recién forjado, su estómago rugió en un momento nada oportuno. De nuevo, ella se sintió un poco avergonzada. No quería, pero tenía hambre. Tenía mucha hambre, y no podía evitar. Lee Seon solo pudo fingir que no escuchó. La situación se volvió demasiado incómoda. Rayona le preguntó: ¿entonces esto es resonancia? Es realmente increíble. Lee Seon asintió con la cabeza. Había hecho 4 en total, y aunque la fuerza era promedio, con un poco más de esfuerzo incluso podrían acercarse al efecto de un bono especial. Siempre que hubiera ese bono, el poder explosivo sería feroz. Pensaste tanto en mí, pero ni siquiera puedo tomar tu arma. Lo siento, considéralo como una compensación. Espero que lo aceptes. El estómago de Rayona había rugido demasiado fuerte hace un momento. Era obvio que realmente tenía hambre. La habilidad de Re era extremadamente poderosa, un arte secreto único llamado horno del alma. Entonces activó su habilidad y dio un mordisco, y el sabor combinó perfectamente con él. La textura era como masa frita, crujiente, exactamente el tipo de sabor que le gustaba, hasta el punto de parecer demasiada coincidencia. Lo que no sabía era que Lee Seon ya estaba acostumbrado a ajustar las cosas a su gusto, por lo que naturalmente lo hizo en el estilo que ella adoraba. Eso solo facilitaba aumentar su afinidad con Lee Seon, pero por más arrepentida que estuviera, aún no podía resistir las ganas de comer. Apenas podía contener la saliva. Rayona entonces le preguntó a Lee Seon cuándo estaría dispuesto a desprenderse de la espada de llama multicolor y de la espada flameante en capas. Lee Seon dijo que no estaba vendiendo por ahora, y Rayona pensó que solo consideraba bajo el precio, pero no era eso. Él pretendía guardarlas para el próximo curso de subyugación. Además, para alguien como tú, por bueno que sea el equipo, nada templa mejor que un estómago vacío. Cuando tenga equipos de los que pueda desprenderme, te los daré primero. Al oír eso, Rayona finalmente se sintió completamente tranquila. Esperaré. Y ese día, eso era lo máximo que Lee Seon podía forjar. Boa insistió en que regresara pronto. Ya era tarde, y como mínimo debía descansar un poco. Pero en el momento en que Lee Seon se levantó, su cuerpo se tambaleó y perdió el equilibrio ahí mismo. La figura de Riaboa se movió rápidamente, y en un instante estaba frente a él, sosteniéndolo en brazo. Frunció el ceño y preguntó si estaba bien. Estuviste ocupado todo el día. No puedo aguantar más. Esa posición dejó a Lee Seon muy incómodo. Realmente había sobreestimado su propia resistencia. Perdón por molestar. Rayona miró por la ventana. Te llevaré de vuelta al dormitorio. Al oír eso, Lee Seon rechazó de inmediato, y Rayona pensó que tenía miedo a las alturas. Lee Seon intentó explicarse. No es miedo a las alturas. Es solo que, ¿no sería fácil malinterpretar esta posición? Rayona, sin embargo, no se preocupó en absoluto. Simplemente decidió cargar a Lee Seon al estilo princesa y llevarlo de vuelta. La posición era de hecho vergonzosa, pero ser cargado aún era mejor
mejor que desmayarse ahí. En cuanto volaron hacia lo alto, una mujer abajo miró al cielo sin saber que eran dos personas allí arriba. Seguía esperando obstinadamente a Lee Seon para cumplir la cita. Al día siguiente, una noticia llegó a lo más alto de las tendencias de la escuela. Erika Inoue se había quedado parada frente al edificio principal del departamento de forja durante 3 horas el día anterior sin dar un solo paso. Lee Seon sabía que ella había ido a buscar. Si fuera realmente urgente, volvería después. En ese momento, un hombre con un pañuelo en la cabeza entró al aula. Chicos, es un placer verlos comenzar hoy. A partir de hoy, estaré a cargo de la asignatura aplicación de herramientas. En la primera clase, solo dijo una frase. Todos al centro de entrenamiento. El último en llegar dará vueltas a la pista. Pero Lee Seon recordaba claramente que esa materia debía ser teórica. No quiso pensar demasiado y decidió ir directamente al centro de entrenamiento. Sin embargo, mientras corría, notó que la distancia entre él y los demás aumentaba cada vez más. Al final, terminó siendo el más lento y fue castigado por el profesor con vueltas. Lee Seon no dijo nada y simplemente continuó entrenando. El profesor nunca había visto a un alumno con una resistencia tan baja e incluso se preguntó cómo Lee Seon había aprobado la forja intermedia. Después de eso, el profesor dejó de prestarle atención y pasó a enseñar a los demás. Aplicación de herramientas originalmente era solo una clase teórica sobre la estructura de las armas, pero debido a la reciente caza de espadas flameantes, el formato de la clase fue ajustado a la fuerza. Aquellos que cazaban herreros que forjaban espadas de elemento fuego y habían alcanzado el nivel de héroe o superior eran llamados cazadores de espadas flameantes. Lee Seon ya había oído hablar de ese caso en su vida anterior. No había logrado resolverlo, y el enfoque de esta clase era la esgrima. El profesor le ordenó a Lee Seon que dejara de correr y viniera a escuchar. Le entregó una espada. Veamos si tienes aptitud para la esgrima. Primero, da un golpe. La espada en sí no era pesada, pero Lee Seon estaba usando la pulsera de bambú de tinta, así que moverse con ligereza no era fácil. Una idea surgió inmediatamente en su mente, no refinada, pero suficiente por ahora. Al segundo siguiente, blandió la espada, pero el profesor bloqueó con facilidad. Varias personas se rieron en ese momento. ¿No es demasiado lento? ¿Será que esas vueltas lo dejaron exhausto? Su postura es bastante estándar, pero el profesor tenía un ojo agudo. Notó que el golpe de Lee Seon era muy limpio y que la espada sabía exactamente dónde quería cortar. Aún así, pensó que era demasiado impaciente. En ese momento, Lee Seon avanzó de nuevo. Sus ojos cambiaron. Cuando el profesor vio eso, todo su cuerpo se congeló. Lee Seon lanzó un golpe, y por un instante parecía que quería arrancarle el brazo al profesor. El corazón del profesor se hundió. ¿Cómo podía un alumno tener una intención asesina así? Perdió el enfoque por un momento, y la espada de Lee Seon ya estaba apuntando a su cuello. El profesor nunca imaginó que sería suprimido por la presencia de un alumno. Miró fijamente a Lee Seon. ¿Dónde aprendiste esgrima? Lee Seon también se sorprendió. ¿Cómo había funcionado eso? Había creado esa técnica en el momento, apenas 10 minutos antes. Explicó rápidamente que había aprendido viendo videos de combate en redes sociales. El profesor realmente le creyó. ¿Puedes imitar a este nivel? ¿Quieres estudiar esgrima de forma sistemática? Escribiré una carta de recomendación para que asistas hoy mismo por la tarde a la clase de control corporal de Akar Kuf. Lee Seon llegó allí, pero la escena frente a él era extremadamente incómoda. Un joven rubio estaba aferrado a la pierna del profesor y se negaba a soltar. El profesor de cabello largo intentaba apartarlo. ¿Cuántas veces tengo que decir? No tengo nada que enseñarte. Ese profesor era un héroe retirado de nivel S. Su nombre era Ma Wan-su, conocido como rompedor de espada. Claro, Lee Seon lo conocía de su vida anterior. Era un viejo borracho, pero en esta vida se había convertido en profesor. Ma Wan-su se giró y preguntó quién era Lee Seon y qué quería. Soy Lee Seon, alumno de primer año del departamento de forja. Vine con la carta de recomendación del profesor Ricardo. El rubio a su lado murmuró en voz baja. Es el mejor alumno de la Academia Borsippa este año. Varias personas miraron a Lee Seon de arriba abajo. Por más que lo miraran, parecía solo un alumno común. Ma Wan-su le dijo al rubio, ¿quieres aprender mi esgrima? Está bien, solo hay una condición. Derrota a este tipo primero. Lee Seon también asintió, aceptando el duelo. Las reglas eran simples, una ronda para decidir al ganador, terminando con el primer golpe válido. Hans Barmut ya adoptó una postura ofensiva y gritó que comenzaran. El rubio avanzó instantáneamente contra Lee Seon. Ma Wan-su miró a Lee Seon. Notó que había relajado todo su cuerpo, convirtiendo la fuerza en flexibilidad en esa situación. La respuesta correcta era agarrar, no enfrentarse directamente. Ese pensamiento apenas cruzó la mente de Ma Wan-su cuando el rubio ya ejecutó la contramedida correspondiente. Suspiró, sin esperanza. Por eso odiaba a los genios. Antes incluso de que comenzara la pelea, ya estaban jugando psicológicamente. ¡Qué molesto! En ese momento, Lee Seon también avanzó, pero no esperaba que, al acercarse, el rubio se detuviera de repente. Se inclinó bruscamente y sujetó firmemente los brazos a la cintura de Lee Seon. Esa fuerza bruta inesperada sorprendió a Lee Seon. Activó de inmediato la explosión de maná dentro de la pulsera. Con un fuerte estruendo, Lee Seon lanzó un puñetazo al rostro del rubio. El rostro del rubio se llenó de incredulidad. ¿Por qué la velocidad de Lee Seon había aumentado tanto de repente? Lee Seon miró a Ma Wan-su y esbozó una leve sonrisa. ¿Esto cuenta como mi victoria ahora? Ma Wan-su soltó un suspiro y dijo que, a partir de mañana,
día, vendría a entrenar al rubio. Él se alegró de inmediato. Seguro estaré aquí a tiempo mañana. Eso también incluía a Lee Seon. Él también iría al salón de la espada al día siguiente. El rubio se inclinó, se dio la vuelta y salió. Ma Wansu le dijo a Lee Seon que esperara un momento, pues quería hablar en privado. Quería ver la esgrima que Lee Seon había usado a luchar contra Ricardo. Lee Seon asintió, entendiendo. La demostraré ahora. Al instante siguiente, Lee Seon avanzó contra Ma Wansu, pero con un golpe casual, Ma Wansu bloqueó completamente su ofensiva. La expresión de Lee Seon se volvió rígida. Así era como se sentía morir instantáneamente. La evaluación de Ma Wansu fue directa. La idea era buena, pero la ejecución era muy tosca. Una técnica de espada que se convierte en una debilidad a partir del segundo uso. ¿Eso es normal? Si te atrevieras a enseñar eso a otra persona, ya te habría roto las 4 extremidades. Pero lo que él no sabía era que, en la vida anterior de Lee Seon, quien le había enseñado esa técnica fue el propio Ma Wansu. Ma Wansu dijo fríamente que esperara. Iba a construir un cuerpo digno de esa técnica bruta en Lee Seon. Lee Seon se despidió. Estaré aquí a tiempo mañana. Ma Wansu murmuró por dentro. Este chico realmente habla sin rodeo. Cuando Lee Seon salió por la puerta, notó que el rubio no se había ido y aún estaba esperando. En la entrada, el rubio lo llamó diciendo que tenía algo para dar. Lo que le entregó fue una invitación, exactamente como la de Erika Inoue, una invitación de la sociedad noble. Ese lugar era básicamente un punto de encuentro para estudiantes de familias prestigiosas. Entonces Erika Inoue estaba buscando a Lee Seon para entregarle eso. El rubio dijo que, aunque había muchas personas irritantes allí, aún era una oportunidad para Lee Seon. También estaba muy agradecido con él. Si no fuera por aquel duelo, nunca habría entrado en esa clase, así que necesitaba demostrar al menos esa sinceridad. Lee Seon le dio las gracias. El rubio era fácil de tratar y no era una mala persona en ese momento. En ese punto, las especializaciones de Lee Seon eran la construcción de barreras y el control físico, y aún pensaba en añadir otro. En ese momento, alguien lo interrumpió. La persona le sujetó el brazo de inmediato. Disculpa, ¿podemos hablar? Cuando Lee Seon vio quién era, sus ojos temblaron al instante. La chica miraba la pulsera en su mano. ¿Esa pulsera tuya, la hiciste tú mismo? Lee Seon asintió. Yo la hice. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ella estaba prácticamente babeando. Era la primera vez que veía un arma tan bien hecha en manos de un estudiante. ¿Puedes dejarme encantarla? Sistema. Se ha establecido un contrato con el objetivo, Rhea Claudel. Su nombre era Rhea Claudel. Alguien capaz de aumentar por la fuerza el nivel de un arma en 2 niveles mediante encantamiento. Un genio entre genio. Incluso la llamaban la persona que arruinó la industria del encantamiento. Al instante siguiente, gritó de repente. Esto fue hecho con un material de grado raro, heavier. Se quedó mirando la pulsera durante mucho tiempo, murmurando sin parar. Si añado algunas fórmulas aquí, entonces termina así. No, el efecto del encantamiento sería demasiado débil. Cuanto más miraba, más se tiraba del cabello. No tenía idea de cómo elegir. Ni siquiera Lee Seon esperaba que su personalidad fuera tan extraña. El problema no era si el equipo era lo suficientemente bueno, sino que Rhea Claudel quería poner demasiadas cosas en él. Sin embargo, el heavier tenía una compatibilidad absurda y podía soportar tantas fórmulas que la llevaba al borde de la locura. Lee Seon dejó lentamente la taza en su mano. Si era solo para experimentación, no había problema, pues tenía más de una pulsera como esa, y Rhea Claudel podía usarlas para pruebas repetidas. Eso hizo que Rhea Claudel temblara de emoción. Ya podía imaginarse enloqueciendo mientras derivaba fórmulas. Poco después, mientras Lee Seon y Rhea Claudel conversaban, otra persona apareció detrás de ellos. Esa persona golpeó la mesa. Tengo algo que decirte. Ven conmigo. Su tono era autoritario. Lee Seon lo encontró muy desagradable. Pensó inmediatamente que debía ser alguien del lado de Erika Inoue. Al ver que no se movía, la voz del hombre se volvió más pesada. ¿No me oíste? Lee Seon respondió fríamente. Si tienes algo que decir, dilo aquí. El hombre suspiró y dijo que había venido para hacer que Lee Seon se disculpara con Erika Inoue. ¿No rompiste en público la invitación que la señorita te dio? Erika Inoue me dijo que la rompiera en el momento. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pero al hombre no le importaba. Estuviera bien o mal, Lee Seon aún tenía que ir a disculparse. Eso incomodó aún más a Lee Seon. ¿Erika Inoue te mandó? Lee Seon negó con la cabeza. Esta es mi propia decisión y no tiene nada que ver con la señorita Erika Inoue. Al oír eso, Rhea Claudel a su lado ajustó las gafas y le dijo que dejara de fingir. Todo el mundo ya sabe que eres el sirviente del joven maestro. Entonces Erika Inoue tenía un hermano mayor y ese hombre pertenecía a él. La expresión del hombre cambió de inmediato. Su identidad fue expuesta al instante. Al segundo siguiente, su aura explotó. También conocía a Rhea Claudel. ¿Cómo una mujer fracasada aún se atrevía a actuar con tanta arrogancia? ¿Seguía viviendo en una fantasía? Pero su presión no tuvo ningún efecto en Lee Seon. Él continuó de pie. Babel tiene innumerables genios. Hay personas más fuertes que tú en todas partes. Ordenarte que vayas a disculparte con la joven señorita es una bendición. Lee Seon lo expuso con una sola frase. Lo que estás describiendo eres tú mismo, ¿no? La compostura del hombre se derrumbó por completo y convocó lobos demoníacos para atacar y matar. Lee Seon simplemente levantó la mano. Frente a los lobos demoníacos, ni siquiera dio un paso atrás. Con un movimiento casual, todos desaparecieron. Como era de esperar, no eran construcciones puras de maná.
Usaste una daga como medio, así que las ilusiones también pueden causar daño, ¿verdad? Las pupilas del hombre se contrajeron. ¿Cómo lo sabes? Lee Seon giró la daga entre los dedos. Ese tipo de truco era demasiado superficial para él. Como el otro había atacado primero, su contraataque estaba justificado. Sistema, vínculo, marca hoja de hierro glotona activada. Lee Seon limpió las migas de la comisura de su boca. Esa daga tenía un sabor horrible. Esa habilidad provenía del hierro codicioso que había extraído de la hermosa profesora, de alta calidad, capaz de devorar hierro. Al segundo siguiente, Lee Seon avanzó, activó el Barstream y lanzó un golpe al abdomen del hombre. Con un estruendo, el espacio ilusorio se hizo pedazo. Ese nivel de truco era completamente inútil ante él. Luego giró la cabeza hacia Rea Claudel y le preguntó si tenía algún curso de encantamiento para recomendar. Yo también quiero aprender. He oído que hay una veterana muy fuerte en encantamiento antiguo llamada Rea Claudel. Poco después, el hombre se alejaba cojeando, sujetándose el estómago. En ese momento, una figura lo detuvo. Disculpa, me gustaría ver esa daga. Quien apareció fue Erika Inoue. El hombre inmediatamente le entregó la daga con respeto. Erika Inoue le ordenó fríamente que no informara lo ocurrido a su hermano. Ella misma informaría al jefe de la familia. Como era de esperar, la daga utilizada como medio estaba grabada con un encantamiento anticonfiscación. Erika Inoue se intrigó aún más. ¿Acaso Lee Seon realmente combinó las teorías del profesor Robert con su hechicería y creó directamente una contramedida? En su mente, evaluó a Lee Seon. Su aptitud para la tecnología de refinamiento era al menos de rango B, y su aptitud para la hechicería probablemente era de rango S o superior. Poco después, Lee Seon recibió una notificación. Has establecido una conexión con Erika Inoue. Se quedó confundido. ¿Cómo de repente se había conectado con Erika Inoue? ¿Acaso ella había observado toda la lucha escondida? Pero eso no importaba. Ya había conseguido su recompensa, el medio que tomó del otro lado. Usarlo directamente sería tosco, pero combinado con el espíritu negro, podría ser útil. Más importante aún, Lee Seon estaba ansioso por la clase del profesor Kim en escudo, pero al final tuvo que escuchar nuevamente teorías que ya dominaba, lo que lo irritó profundamente. Eso fue suficiente. Lee Seon decidió ir directamente a la práctica con el mismo metal. Solo ajustando la disposición del maná, era posible cambiar completamente su forma, y la aplicación de esa transformación determinaba hasta dónde podía evolucionar un arma. Por lo tanto, un herrero necesitaba comprender completamente el potencial del metal. El profesor Kim pasó la mano suavemente, y el pedazo de hierro que se había convertido en un arma volvió instantáneamente a su estado original. El ejercicio de hoy era la deformación de metal usando ese lingote. Primero, controlen la disposición de mana para crear una depresión de 3 centímetros en el centro del lingote, luego restaurenlo. El asistente distribuyó un bloque de hierro para cada alumno. Una advertencia: el hierro ya fue ajustado para ser extremadamente sensible a la deformación, así que tengan cuidado al manipular. Lee Seon miró al profesor Kim y pensó por un momento. Parecía que, al final, no había rechazado completamente el refinamiento mágico. Después de que la clase comenzó, toda la sala se volvió un caos. Algunos alumnos transformaron el hierro en un charco líquido, mientras otros crearon formas extrañas. El rostro del profesor Kim se volvió sombrío al ver aquello, y además, no lograban restaurar el hierro a su estado original. En ese momento, Lee Seon entregó su bloque terminado al profesor Kim, extendiendo la otra mano para inspección. Hans sonrió levemente. No esperaba que tu velocidad fuera casi igual a la mía. ¿También has estado entrenando en secreto? El profesor Kim no esperaba que solo 2 personas en la clase completaran la primera etapa. Entonces ustedes dos pueden continuar con la siguiente etapa. Demostró una disposición en el momento y les pidió que reprodujeran la misma forma. Los dos continuaron reescribiendo la estructura interna del hierro como si estuvieran girando un cubo mágico. Hans incluso miró a Lee Seon. Sentía que Lee Seon era un poco más lento tanto en velocidad como en precisión. Entonces ya estaba decidido. Después de terminar, el profesor dio la segunda forma. Hans movió las manos rápidamente y el bloque tomó forma. Sonrió satisfecho. Realmente soy un genio. Esta forma es perfecta desde todos los ángulos. El tono del profesor Kim permaneció calmado. Hans, restaura el bloque a su estado original. Hans se quedó paralizado. ¿Por qué tengo que restaurarlo ahora? Aún así, obedeció. Pronto su expresión cambió, ya que la disposición de mana había sido completamente destruida. Entonces el profesor explicó que el lingote no soportaba esa transformación, lo que significaba que su método estaba equivocado desde el principio, pero Hans se negó a aceptar. Hice exactamente lo que el profesor enseñó. El profesor enfatizó nuevamente: un herrero debe comprender el potencial del metal. Si no puedes reparar la disposición reescrita, eso no es transformación, es degradación. A partir de ahora, traten calidad y rendimiento como variables principales y analicen una por una. Hans miró irritado a Lee Seon. ¿Será que este tipo ya lo había notado antes? Imposible. Parecía estar solo parado, distraído. En el instante siguiente, las puntas de los dedos de Lee Seon se movieron rápidamente. La disposición de mana fue reescrita y el bloque de hierro en sus manos continuaba deformándose y corrigiéndose. En poco tiempo, el lingote volvió a su estado original. Los otros alumnos quedaron completamente sorprendidos. Incluso el profesor Kim miró fijamente a Lee Seon. ¿Puedes mostrar esa secuencia de transformación nuevamente? Lee Seon se sintió un poco incómodo. Parecía que el profesor Kim había entendido mal. Podía
restaurarlo porque ese lingote había sido ajustado para sensibilidad. Con un lingote común, eso sería imposible. Aún así, Lee Seon rehizo la forma y la restauró nuevamente. Solo entonces el profesor lo entendió. Entonces la clave estaba en el ajuste de la sensibilidad del material. Era claramente un principio simple. Aún así, el profesor Kim no lo había percibido. Él era el herrero más fuerte que había pasado por todos los niveles. El artesano de las llamas, Kens, que había creado la fórmula de transformación cuando aún era un héroe de rango S, dejó una fórmula que nadie logró descifrar durante muchos años, y esa fórmula de transformación era precisamente el problema fundamental que ningún herrero podía evitar. La clase terminó poco después, y el profesor Kim pidió deliberadamente que Lee Seon se quedara. Le entregó un mineral raro que brillaba completamente en rojo como regalo de ingreso. Al elegir Babel, Lee Seon también lo había ayudado bastante. Aviso del sistema: gema de llama, calidad rara, contiene energía altamente purificada. Absorber la esencia de la gema de llama puede fortalecer permanentemente el poder de la llama carmesí. El profesor Kim había preparado esto especialmente. Al oír que Lee Seon controlaba llamas, el corazón de Lee Seon se hundió. Ese regalo era demasiado valioso, y realmente lo necesitaba. Además, el profesor Kim también le preguntó a Lee Seon si tenía interés en una de las materias selectivas que él impartía. Si Lee Seon acertaba, era origen de las armas. El profesor Kim no esperaba que Lee Seon realmente lo supiera. Lee Seon asintió. Era uno de los cursos mejor financiados de Babel. Aún así, dudó. Antes de su reencarnación, nunca había oído el nombre Kim In-chi, lo que sugería que el destino de ese profesor en su vida anterior probablemente no había sido bueno. Pero ahora realmente estaba en alta demanda. Al final, Lee Seon igualmente se matriculó. Los dos se dieron la mano firmemente. Espero trabajar con el profesor Kim a partir de ahora. Aviso del sistema: afinidad extraída del objetivo. Nivel de conexión del profesor Kim con el herrero Lee Seon es 1. Lee Seon obtuvo infusión de llama nuevamente y también ganó un nuevo rasgo. Podía almacenar más llama dentro del metal. Si el metal podía extraerse del cuerpo humano, entonces el cuerpo de una persona también podía ser forjado y procesado. Múltiples atributos elementales de mana dentro del cuerpo entrarían en conflicto entre sí. Para un herrero que exige operaciones precisas, eso era un problema fatal, por lo que la mayoría solo podía elegir un único atributo compatible. Pero Lee Seon era diferente. La mana en su cuerpo, usada para suprimir el calor, ya había sido deliberadamente consumida por él hasta el límite crítico. Un cuerpo completamente drenado ahora devoraba la esencia de la llama carmesí. Al contrario, como un herrero, lo que Lee Seon necesitaba hacer era construir dentro de su propio cuerpo un circuito de mana dedicado exclusivamente a servir a la llama carmesí. Soltó un largo suspiro. Al final, comenzó a forjarse a sí mismo. Aviso del sistema: la mana elemental de Lee Seon fue fortalecida y la llama carmesí subió de gran a era. Tras varios avisos, obtuvo refinamiento, arte divino, rango S, y todos sus atributos aumentaron significativamente, pero el arte divino de refinamiento aún era demasiado difícil para este cuerpo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de probarlo en materiales reales. En su vida pasada, alguien le dijo que todo recurso utilizable debía usarse para forjar el cuerpo. Entonces, en esta vida, apostaría todos los recursos en esta etapa y la completaría, fueran futuros aliados o futuros enemigos. Esta vez, no dejaría arrepentimientos. En el segundo día, Lee Seon volvió al edificio de enseñanza nuevamente. Lo que debía hacerse ahora era el acabado final de las piezas antes de la entrega externa. Todos entraron nuevamente en un frenesí de martillar hierro. Lee Seon solo sentía que su cuerpo estaba en completo caos. Su ritmo no coincidía con nada. Sus movimientos estaban descoordinados en todo momento, pero no tenía tiempo para ajustarse. Lentamente, sin importar cuánto su cuerpo estuviera sobrecargado, el martillo en su mano nunca se detenía. Después de moldear una espada, la arrojó directamente a un balde para templado y enfriamiento. Pronto soltó un largo suspiro. La espada frente a él debería ser lo suficientemente buena. No tenía tiempo para preocuparse por el resto. Si completaba todo dentro del estándar, podría garantizar un mayor presupuesto, pero en lugar de dividir su atención, era mejor llevar una sola pieza al límite máximo. Comenzó a afilar y pulir el arma en un instante. Pasaron 2 horas. Lee Seon volvió a oír el sonido de las olas. Era el eco del mundo partiéndose. Siempre que escuchaba ese sonido, sabía que estaba forjando algo extraordinario. No era un filo temporal, sino una intención fría de hoja grabada en el propio cuerpo de la espada. Y en la espada de Lee Seon, apareció una luz blanca. Esta espada fue llamada Gran Espada de la Luz Blanca. Un verdadero maestro herrero podía alcanzar la cima solo con fundamentos puros. Y Lee Seon también aprendió la forma de la espada de luz blanca. Evaluación del sistema, rango C. Su nivel permanecía raro cuando era infundido con mana, y su filo podía aumentarse. Considerando que Lee Seon usó solo mineral de hierro común, ese resultado ya era aceptable. Las habilidades que tenía antes de regresar estaban reviviendo lentamente, y eso lo hacía aún más ansioso. Los otros no tuvieron la misma suerte. Les pareció demasiado difícil, y algunos incluso quisieron rendirse. En la mañana del segundo día, Lee Seon había acordado encontrarse con Rhea Claudel, ya que quería ver con sus propios ojos el proceso de encantamiento de ella, evitando que sus padres y otras personas lo vieran. Rhea Claudel se escondió deliberadamente en un lugar remoto. El encantamiento lo era todo para ella, y no podía permitir que nadie aprendiera, excepto Lee Seon. Poco después, llegaron a la forja Akko. Rhea Claudel gritó hacia adentro: «Abuela, tenemos un invitado».
invitado, ven a recibirlo. La abuela casi tuvo los tímpanos reventados. No estoy sorda. ¿Por qué gritas tan alto? Cuando vio a Lee Seon, se sorprendió. ¿Quién es este chico? No me digas que es tu novio. Rea Claudel ignoró. Lee Seon se presentó. Soy Lee Seon, primer lugar en la división Borsipa. Solo entonces descubrió que la abuela se llamaba Elena. Ella apuró a los dos para comenzar el trabajo de inmediato, ya que había muchos novatos y el trabajo estaba acumulado. Rea Claudel llevó a Lee Seon al taller de encantamiento. Lee Seon miró las herramientas en la pared y su corazón se hundió. La habilidad de esa señora era aún más impresionante de lo que imaginaba. No entendía por qué alguien tan habilidoso se quedaría allí administrando una ferretería. También vio algo parecido a una paleta de maquillaje. Era polvo hecho de piedra de mana molida. Lee Seon había oído que lo normal era usar solo un color, pero allí había innumerables. ¿Sería para reparar encantamientos dañados? Rea Claudel confirmó con una sonrisa seca. Así, ella podía ganar dinero, practicar encantamiento cuando quisiera y no preocuparse por el costo de los materiales. Ella tomó un pincel y dibujó un patrón en un recipiente. Poco después, una luz dorada brilló en el fondo del recipiente. Lee Seon vino porque escuchó que estaban en un periodo de estancamiento. El hombre al que había derrotado antes había hablado mal, diciendo que alguien que siempre fallaba ni siquiera podía mantener el cargo de jefe de departamento. Pero después de verlo con sus propios ojos, Lee Seon entendió el motivo del estancamiento y también el punto de avance. Ser capaz de concentrarse en una sola cosa a ese nivel ya era un talento. Mientras Rea Claudel estaba ocupada, Lee Seon caminó alrededor. Pronto encontró materiales que resonaban con circuitos de maná y otorgaban efectos especiales. Sus dedos comenzaron a picar. Grabar la luz blanca nuevamente era algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La abuela habló detrás de él. Intenta. Ella dijo que, si tenía habilidad, podía elegir cualquier objeto, incluso si usaba una piedra de afilar especial de ese nivel, no le importaba. Lee Seon miró el soporte de armas y tomó una daga común. La abuela se sorprendió. ¿Elegiste eso? El eje de la hoja estaba perfectamente alineado, sin distorsión, algo digno de alguien que realmente entiende de hojas. En cuanto a la piedra de afilar, eligió la que tenía partículas de maná más uniforme. Incluso afilando al límite, mantendría estabilidad. Entonces comenzó a afilar. La abuela quedó en shock. ¿Era realmente un novato? Rea Claudel gritó. Terminé. Al ver la expresión de la abuela, se dio cuenta de que algo estaba mal. Reaccionó de inmediato. ¿Intentaste dificultarle las cosas a un junior y terminaste recibiendo una lección? La abuela le golpeó la cabeza. Quédate quieta, no lo distraigas. Pasó otra hora, y Lee Seon terminó. Ese era el mejor estado que podía lograr ahora, pero la próxima vez lo haría mejor. Al oír eso, la abuela expulsó a Am. Rea Claudel se quedó sin palabras. ¿Por qué se enojó otra vez? Después de que se fueron, la abuela se quedó mirando la hoja en silencio. Un hombre de mediana edad entró y la llamó hermana mayor. Vino a preguntar sobre cuchillos de cocina, y los dos comenzaron a discutir. Pronto notó la hoja. Su expresión se congeló. ¿Tú afilaste esto? ¿Estabas borracha? Ella dijo que no. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Esos jóvenes? ¿Mejoraron? Ella respondió algo increíble. Fue un novato. Él no lo creyó, pero ella insistió. Realmente es un novato de este año. Lee Seon se volvió aún más misterioso para ello. Después de salir de la forja, Lee Seon y Rea Claudel caminaron por el campo. Él descubrió que la abuela de ella había sido profesora de metalurgia y abrió la tienda después de jubilarse. En los últimos 10 años, el departamento perdió muchos profesores y se convertiría en el más débil de Babel. Rea Claudel no quería hablar de eso, solo quería saber sobre su encantamiento. Lee Seon dijo que su base era extremadamente sólida y casi perfecta. Ella intentó parecer modesta, pero no pudo ocultar su orgullo. Aún así, él señaló su debilidad. Pensaste en un camino mejor, pero no lo seguiste. Si no puedes, puedes aprender, pero si puedes y no lo haces, ese es el problema. La imaginación de un creador es su arma y talento, y tú la estás suprimiendo. Rea Claudel se irritó. ¿Crees que no lo sé? En ese momento, Lee Seon sacó una daga de su abrigo. No tengo mucho tiempo. Escucha con atención. Si alguien dice hundir una piedra en el agua, entonces forjar es crear esa piedra y colocarla allí. La magia es proyectar la sombra de esa piedra en la superficie. Por eso parece un sueño. Llamas como un loto rojo surgieron de la daga. Vapor blanco con corrientes grises la envolvió. El encantamiento no se pinta en la superficie, sino que se incrusta en el interior. Si una capa no basta, apila varias. Solo así se alcanza el estado máximo. Entonces Lee Seon dio un ligero movimiento a la pequeña hoja y, con un gesto casual, la daga se clavó en el tronco de un árbol cercano. En el instante en que la hoja perforó el tronco, el vapor blanco en el cuerpo de la espada se movió, un destello blanco se disparó hacia el cielo y las hojas fueron cortadas limpiamente por la mitad. Esto no contaba como un encantamiento formal, pero Lee Seon creía que ella entendería. Incluso si un genio dudara, aún podría seguir su propio camino, como si hubiera captado el punto clave. Rea Claudel preguntó si Lee Seon podía prestarle esa daga. Prometió hacerla aún más perfecta y devolverla personalmente. A Lee Seon no le importó. Tenía muchas dagas. Rea Claudel rió en voz alta. Gracias. Me gustas mucho. Antes de que Lee Seon pudiera reaccionar, su figura ya había desaparecido de su campo de visión. Sistema. Lee Seon formó una conexión con Rea Claudel. Nivel 1. Lee Seon soltó una ligera risa. No esperaba que su conexión con ella llegara tan fácilmente, y hoy finalmente vio a uno de los 3 perros de caza. La batalla
batalla entre el joven perro loco, Jeonseon, y el dios demonio de la exterminación. Pero lo que dejó a Lee Seon sin palabras fue que Erika Inoue todavía lo estaba siguiendo. Lee Seon dijo que era mejor que se fuera. La sensación de ser observado era terrible. Erika Inoue dijo que podía irse, pero continuaría observando a distancia. Lee Seon extrajo el oro del vínculo de ella. Era una piedra de contacto de asociación, de alta calidad, pero de nivel medio-bajo. También extrajo otra, también de alta calidad, pero del más alto nivel. Y en ese momento, la partida clasificatoria de la batalla de la gloria del salón marcial comenzó, y las dos personas en la arena se prepararon para luchar. El presentador era el profesor más joven del departamento marcial, llamado Blue Side. La primera en aparecer hoy fue una poderosa estudiante de cuarto año, apuntando a la cima del Al-Cap, heredera de la familia Miers, famosa por cultivar continuamente héroes de rango S. Mantuvo un nivel S en el salón marcial durante 3 años consecutivos y continuó rompiendo récords, activando ranking, héroe y campeona del salón marcial. Su nombre era Aria Miers, y ya había conquistado la Torre del Héroe, siendo maestra de la espada sagrada. Cuando apareció, Lee Seon tuvo poca reacción. No la conocía, y la persona que realmente estaba esperando estaba a punto de entrar, el heredero del patrimonio cultural inmaterial de Corea, la lanza de la flor marchita del dragón de fuego, el mejor estudiante de tercer año en el departamento de lanzas, 11º en el ranking del salón marcial, una estrella en ascenso. En ese momento, la comisura de la boca de Lee Seon finalmente se elevó. Como era de esperar, se encontraron de nuevo. Compañero de Lee Seon en su vida pasada, Jeonseon. Sin él, Lee Seon nunca habría llegado al final tan pronto. Jeonseon y Aria intercambiaron golpes. Aunque la oponente era claramente una mujer, la fuerza que liberaba hizo que incluso el corazón de Jeonseon temblara. Giró inmediatamente su lanza larga, alternando entre movimientos consecutivos, pero Aria no lo tomaba en serio. Con un golpe casual de su espada, varios ataques flameantes fueron directamente hacia Jeonseon. Jeonseon reaccionó extremadamente rápido, barriendo con su lanza y bloqueando todas las llamas. Pero Aria dejó una mano detrás de su espalda y, con otro golpe, lanzó una nueva ola de ataques. A pesar de ser joven, el desempeño de Jeonseon era ridículamente bajo. ¿Acaso, como heredero de la lanza de la flor marchita, no había recibido el apoyo que merecía? Muchas cosas dejaron a Lee Seon confundido, pero el mayor problema era esa arma. En ese momento, los ojos de Jeonseon se volvieron fríos. Iba a tomarse la lucha en serio, pero al segundo siguiente, la punta de la espada ya estaba presionada contra su garganta. La diferencia de fuerza era como un abismo. Solo podía admitir la derrota. Aria sonrió con facilidad. No eres débil. Intenta un poco más y tal vez me hagas usar el 50% de mi fuerza. Entonces empezaré a tomarlo en serio. Toda la audiencia estalló en aplauso. La fuerza de Aria era tan opresiva que apenas dejaba respirar. El presentador se preparó para entrevistarlo, pero el estudiante Jeonseon abandonó el escenario antes. Por alguna razón, Aria aún no podía contener la sonrisa. Incluso si desafiara al 9º lugar ahora, seguiría siendo difícil. Entonces necesito conservar mi fuerza. Bajo el brillo de Aria, Jeonseon parecía apagado e insignificante. Lee Seon también percibió que las emociones de ese chico ya estaban en un estado peligroso. Entonces se dio la vuelta y se fue de inmediato. Erika Inoue se sorprendió un poco. ¿Te vas sin ver hasta el final? Lee Seon dijo que no tenía interés en ese tipo de lucha, porque encontraba molesto al rubio en el escenario. Solo verlo ya incomodaba. Erika Inoue sintió la irritación de Lee Seon. Al menos no había venido a ver a su hermano. Escuchó una voz, un novato interesante. Era Aria hablando, con la mirada fija en la dirección por donde Lee Seon se había ido. Después de la pelea, Lee Seon encontró a Jeonseon en un estacionamiento cercano. Un Jeonseon aún vivo era digno de lástima. Incluso con una personalidad terrible, había sido el núcleo del Escuadrón de la Muerte, y al final, un héroe que cambió su vida por la oportunidad de derribar al gran rey demonio. Lee Seon necesitaba ganar afinidad con él antes de que perdiera completamente el control. Comenzó preguntando si Jeonseon había visto la pelea de hace un momento. Lograste encontrar, ¿tienes alguna habilidad? Pero al segundo siguiente, Jeonseon se dio cuenta de que algo estaba mal. La persona frente a él parecía el mejor estudiante de la división Borsipa. Entonces, ¿por qué estaba allí? Lee Seon se sintió un poco incómodo y no entendió por qué la reacción fue tan intensa. Quiero hablar contigo por un momento. Jeonseon rugió, lárgate, no quiero hablar con nadie ahora. No importaba lo que Lee Seon dijera, Jeonseon le ordenó que se fuera de inmediato. Incluso cuando Lee Seon dijo que la conversación sería beneficiosa, Jeonseon respondió fríamente que odiaba a las personas débiles, especialmente aquellas que no han logrado nada y aún así creen estar a su lado basándose en la mediocridad. Entonces guarda lo que quieres decir. Vete, solo eres un herrero. Lee permaneció en silencio, pensando en el Jeonseon de su vida pasada. Esta versión ya estaba siendo educada antes de hablar aún más duro. Una energía roja surgió en la mano de Lee Seon. Sin usar algún método, no habría forma de conversar. Los ojos de Jeonseon se volvieron aún más fríos. ¿No vas a retroceder? Lee Seon soltó una leve risa. Déjame decirte algo. La herencia de la lanza del dragón de fuego se romperá en tus manos. La expresión de Jeonseon se congeló. Su cuerpo parpadeó como una posimagen y al instante siguiente ya estaba frente a Lee Seon, con intención de matar. Lanzó un golpe sin ninguna piedad, pero Lee Seon vio su trayectoria. De cualquier forma, el ataque no lograría alcanzarlo. Ambos se separaron tras el primer contacto. Lee Seon no presionó. No había venido a luchar, sino a traer de vuelta
vuelta a Jeonseon. Aún así, ese simple bloqueo sacudió a Jeonseon por dentro. Había bloqueado un golpe infundido con maná. El título de mejor alumno no era vacío. La opinión de Jeonseon sobre Lee Seon empezó a cambiar. Tal vez realmente podían conversar. Rastros de maná aún permanecían en el aire. Al instante siguiente, ambos chocaron nuevamente. Una enorme onda de choque ardiente lanzó a Jeonseon hacia atrás. Cuando el humo se disipó, Lee Seon estaba completamente ileso. Jeonseon quedó aún más sorprendido. Esos rastros deberían reaccionar solo a su propio maná. Entonces, ¿por qué estaban en manos de Lee Seon? ¿Fueron bloqueados o robados? Atacó de nuevo al instante. Lee Seon sonrió suavemente. Este tipo realmente se había encendido. Jeonseon liberó toda su aura, y un maná púrpura surgió de su cuerpo. La masacre de la escuela de la flor flamígera bien podría haber sido causada por ese temperamento. Apretó los puños, y sus nudillos crujieron con fuerza. Una serie de golpes pesados impactó los brazos de Lee Seon, casi llevando el efecto de buscador de acero al límite. Cuando el puño de Jeonseon avanzó nuevamente hacia el rostro de Lee Seon, el corazón de Lee Seon se hundió. Ya que resolver esto pacíficamente era imposible, entonces tendría que romper, pero ese golpe fue detenido por una sola mano. El recién llegado era el rubio, hermano menor de Ari. Jeonseon lo conocía, e incluso le preguntó si conocía al mejor alumno de la división Borsipa. Jeonseon retiró lentamente la mano. Tú también, vete. El rubio empujó de inmediato a Lee Seon. Sal primero, no provoques más a Jeonseon. Lee Seon aún quería que Jeonseon recordara aquella frase, pero antes de poder hablar, el rubio lo interrumpió. Deja de hablar, vete. Después de que ambos se fueron, Jeonseon cayó en autorreproche. Casi fui demasiado lejos por impulso y avergoncé a mi maestro, pero ya había guardado el nombre, Lee Seon. Después de eso, el rubio continuó presionando a Lee Seon, preguntándole por qué había provocado a ese veterano. Si no hubiera intervenido, Lee Seon realmente podría haber muerto. Lee Seon le dijo que no dijera tonterías. No moriría, aunque sería peligroso. Sistema. Lee Seon estableció una conexión con el objetivo Jung Jeonseon. La extracción de afinidad ahora puede realizarse, pero el Jeonseon que Lee Seon conocía era mucho más que eso. Si se volvía dócil, el efecto de la piedra de vínculo podría cambiar. Lee Seon necesitaba aumentar aún más el nivel de afinidad de Jung Son A. Dicho eso, el rubio a su lado realmente era bastante útil. Simplemente no sabía si su mano estaba herida. Blondie rió en voz alta. Estoy bien, mis manos son más duras que el resto de mi cuerpo, pero luego su tono se oscureció de repente. Más importante, ¿sabes que alguien ya está pendiente de ti? Le preguntó a Lee Seon aún en la arena. ¿Dijiste algo sobre mi hermana? Fue la siguiente frase de Lee Seon. Eso lo dejó atónito, no fue nada importante. Solo dije que era un poco canalla. No es de extrañar que su hermana estuviera haciendo todo tipo de preguntas a Blondie. El rostro de Blondie cambió. Mi hermana está interesada en ti. Ahora estás jodido. Lee Seon no esperaba que su audición fuera tan aguda. Incluso a esa distancia, todavía había escuchado lo que dijo Blondie. Mi hermana es una heroína de rango S. Realmente subestimaste a los rangos S, los 5 sentidos. Blondie le recordó a Lee Seon que no ignorara eso. Puede que no lo sepas, pero mi hermana. Lee Seon lo interrumpió directamente. Tu hermana es mezquina y le gusta jugar sucio, ¿verdad? Esa frase casi mata del susto a Blondie. Blondie miró desesperadamente en todas direcciones y solo se relajó después de confirmar que su hermana no estaba cerca. ¿Qué exactamente te hizo mi hermana para que la odies tanto? Espada sagrada, Santa Talia Miers. Lee Seon admitió que ella era absurdamente fuerte, y en ese entonces, incluso había obtenido la espada sagrada, pero eso no significaba nada para ella, y simplemente la abandonó. Un día, la portadora de la espada sagrada desapareció sin dejar una sola palabra. Quien apareció en su lugar fue alguien que usaba los restos de un dios demonio como espada, el dios demonio de la luz de la extinción. Su rostro era exactamente el mismo que el de Talia. Lee dijo eso y soltó un leve suspiro. No quiero decir nada más con eso, simplemente odio ese rostro. Hizo un gesto a Blondie y se preparó para irse. Blondie no le creyó. Estaba seguro de que algo debía haber pasado entre Lee Seon y su hermana. Entonces apareció un mensaje en el celular de Blondie. Su hermana escribió: parece que hice un amigo interesante. A partir de ahora, seguiré contándote cosas sobre él. En otras palabras, Blondie fue obligado a convertirse en un intermediario. Luego envió otro mensaje: tu hermana mayor manipuladora está pidiendo tu ayuda. ¿Entendido? Blondie se quedó completamente paralizado. ¿Será que su hermana había escuchado toda su conversación de hace un momento? El tiempo avanzó rápidamente hasta el día siguiente. Tal vez Lee Seon había presionado demasiado a Jeonseon ayer. Hans, sentado frente a Lee Seon, parecía insatisfecho. Hoy definitivamente te superaré. Un anciano muy pequeño entró en una silla de rueda. Su nombre era Doba, y durante las próximas 2 semanas enseñaría la materia principal, cuyo tema sería la forja. Toda la clase parecía infeliz. Ese era el profesor famoso por estar loco. Antes de que comience la clase, voy a entregar algunas cosas. La evaluación de sus trabajos de forja de la semana pasada y el presupuesto del primer semestre. Cuando llamen su nombre, vengan a recoger. Lee Seon fue el último en ser llamado, y algunos pensaron que recibiría el triple del presupuesto, pero nadie esperaba eso. El presupuesto de Lee Seon era 0. El profesor explicó que el trabajo de Lee Seon estaba tan bien terminado que decidieron exhibirlo junto con los trabajos de segundo año en la subasta pública del miércoles. El presupuesto se
se determinaría por la oferta final, así que tendría que esperar por ahora. Lee Seon entendió más o menos que probablemente era cosa del subdirector Michael, pero si realmente hubiera algún problema, el profesor Kim ya lo habría impedido hace tiempo. Lee Seon simplemente asintió. Esperaré. La clase de hoy era sobre manipulación de mana residual. El profesor dijo que un alumno se había ofrecido como voluntario para ayudar. Lee Seon no esperaba eso. Quien apareció fue justamente Jeon Seon. Realmente se sorprendió. Por un momento, pareció que Jeon Seon había venido específicamente por él. El profesor hizo una breve presentación de Jeon Seon y luego explicó los conceptos antes de comenzar la práctica. Al forjar armas, el mana residual se divide principalmente en dos tipos. El primero es el tipo de carga básica. El segundo es el tipo independiente, que puede generar mana por sí mismo o absorberlo del aire. Cada uno tiene sus ventajas, pero el tipo independiente es mucho más difícil porque no existe un patrón fijo para el núcleo de mana. Cambia dependiendo de los materiales, la técnica y el mana del creador. El profesor miró al asistente y le pidió que demostrara. Primero, comienza con el tipo de carga. Gradualmente, una enorme mana roja apareció en la mano de Jeon Seon. El mana del elemento fuego era extremadamente inestable, lo que hacía muy difícil usar mana residual. Y lo que Jeon Seon mostró fue el ejemplo más típico, la lanza de la rueda llameante floreciente. Toda la clase no podía creer. Controlar el mana de fuego a ese nivel estaba muy por encima de ellos, que apenas podían controlar el fuego del orbe. El profesor tomó el control remoto y continuó. Ya que tienen un asistente tan fuerte, no desperdicien la oportunidad. El trabajo debe entregarse el próximo jueves. Son libres de crear, pero debe girar en torno al tema escrito en la pizarra. Después de eso, el profesor los llevó a la sala de forja. No olviden cambiarse de ropa. Todos sintieron que era una oportunidad. La estrella estaba justo frente a ellos. Incluso Hans quería correr a saludar. Solo intercambiar una frase con Jeon Seon ya valía la pena. Pero en el momento en que Hans se acercó a Jeon Seon, este solo dijo una frase: lárgate de aquí. Odio a los débiles. Hans solo pudo retroceder, avergonzado. No solo él, los demás también. La emoción de antes desapareció al instante, y en ese momento, Jeon Seon estaba mirando fijamente a Lee Seon. Lee Seon lo ignoró y caminó directamente hacia la puerta, pero Jeon Seon le gritó que se detuviera. Quédate ahí. Jeon Seon preguntó cuánto sabía realmente Lee Seon sobre él, y Lee Seon respondió: sinceramente, escuché que el nivel de Jeon Seon se mide por cuántas ruedas puede mantener. Al mismo tiempo, el actual maestro de la secta, el héroe de rango Lee Won ONG, puede llegar a 8 ruedas. Tú mantienes 3 con mucha facilidad. Así que, si te esfuerzas un poco más, probablemente puedas mantener 5 al mismo tiempo. Jeon Seon corrió tras Lee Seon. ¿Y qué? Aún no me he vuelto más fuerte. Una frase de Lee Seon lo hizo detenerse en seco. Ya llegaste a 7 ruedas, ¿verdad? Entonces, un día, de repente perdiste la capacidad de controlar. Jeon Seon nunca le contó eso ni siquiera al maestro de la secta, y no podía entender cómo Lee Seon lo sabía. Lee Seon dijo que Jeon Seon tenía un talento extremadamente alto para el fuego, pero por la forma en que fluían sus llamas, siempre parecía haber algo mal. Era como si tuviera mucho contenido, pero nunca lo dejara explotar completamente. Sus movimientos parecían superficiales, como si solo se esforzara a medio. Jeon Seon miró fijamente a Lee Seon. ¿Sabes la razón? ¿Puedes ayudarme? Lee Seon habló lentamente. Tengo una idea. El rostro de Jeon Seon se iluminó. Realmente había una forma, pero la siguiente frase de Lee Seon lo cortó. Puedo resolverlo, pero no tengo motivo para decírtelo. Jeon Seon entendió que no obtendría la respuesta sin pagar un precio. Entonces dijo: dímelo y cumpliré 3 de tus peticiones. Lee Seon propuso la primera condición: por cada consejo y ayuda que ofreciera, Jeon Seon tendría que pagar un precio equivalente. La segunda condición: sin importar la decisión difícil que enfrentara, Jeon Seon tendría que venir a discutirlo con Lee Seon. Entonces Lee Seon le dio tiempo para pensar. Si no respondía antes de que Lee Seon entrara a la forja, el acuerdo sería considerado inválido. Jeon Seon sabía lo que quería y aceptó inmediatamente, sin dudar. Lee Seon sonrió levemente. Seguía siendo el mismo Jeon Seon de la vida anterior, sin cambiar nada. Entonces Lee Seon caminó hacia el horno y se preparó para comenzar. Para sorpresa de todos, iba a forjar directamente sin siquiera dibujar un diseño. Lee Seon mezcló atributo de fuego y atributo oscuro en una proporción de 7:3. Alguien comentó de inmediato: si haces eso, todo el mana elemental se dispersará. ¿Qué está haciendo un alumno destacado como tú? Lee Seon lo ignoró y continuó calentando hasta que el mana elemental comenzó a desbordarse. Entonces retiró lentamente el saco de tela de su mano. Con un movimiento amplio, vertió magia de color fuego en el horno. El profesor quedó impactado. Ya estaba usando desplazamiento térmico. No es de extrañar que Kim In-chi le permitiera participar en la subasta pública. Para los demás, aquello parecía un desplazamiento térmico común, pero lo que veía Jeon Seon era completamente diferente. Cuanto más observaba, menos podía creer. En ese momento, Lee Seon seguía presionando el fuelle con la punta del pie. Hizo que el mana de fuego se expandiera de adentro hacia afuera, mientras que el mana oscuro penetraba de afuera hacia adentro, manteniendo un equilibrio opuesto y formando un anillo completo. Solo una frase quedó en la mente de Jeon Seon: lo entendí. El maná de atributo secundario, que tenía prohibido usar porque interfería con la lanza de la rueda solar floreciente, al usarse de esta forma hizo que su número de ruedas cayera a la sexta. Lee Seon se sorprendió un poco, pero aún así, 5 ruedas de llama
llamas negras seguían siendo más fuertes que 7 ruedas comunes. La secta del fuego enviaba regularmente instructores para verificar la fuerza de los herederos que entrenaban fuera. Si Jeonseon caía por debajo de 6 ruedas, perdería su estatus de heredero. Entonces Lee Seon dijo: intenta de nuevo usando tu método original. Pero Jeonseon negó con la cabeza. Ya no podía controlar el maná oscuro. Lee Seon preguntó cuándo llegaría el instructor, y Jeonseon dijo que mañana, lo que significaba que no había forma de resolverlo hoy. Perder el estatus de heredero era equivalente a ser expulsado de la secta. ¿Había alguna forma de resolver esto en un día? Lee Seon levantó la mano y le dio una palmada en el hombro a Jeonseon. Si puedes mantener tu posición como heredero, ¿estás dispuesto a hacer cualquier cosa? Jeonseon no tenía espacio para rechazar esas palabras y simplemente asintió. Eso fue suficiente. Al segundo siguiente, Lee Seon extrajo un trozo de mineral del cuerpo de Jeonseon. Era de altísima calidad. Cuando la llama, el maná y el maná oscuro coexisten, sus longitudes de onda interactúan, permitiendo que el maná interno entre en resonancia. Lee Seon rió en voz alta al ver esto. El problema podía resolverse perfectamente. Primero, modificaría personalmente el arma de Jeonseon. Después de eso, Lee Seon y Jeonseon fueron al campo de entrenamiento privado de AKK. Solo los 100 mejores del Marshall Hall o los 30 mejores de la academia podían usar, y ese lugar tenía otra función. Las imágenes y colores en las paredes podían cambiarse a voluntad. Jeonseon cambió el entorno para que pareciera su propia casa. Lee Seon rió y dijo que extrañaba su hogar. En realidad, eso había sido un regalo de su maestro y lo usaba de vez en cuando. Después de eso, Lee Seon no perdió más tiempo y comenzó directamente a crear herramientas de entrenamiento con un leve movimiento de dedo, haciendo que la Blackstone se agrietara instantáneamente. Muy pronto, el arma estuvo lista. Jeonseon parecía sorprendido. Una sola lanza corta ya era difícil de usar y ahora debía usar dos. Lee Seon dijo que, a partir de ahora, su mano izquierda debía mantener la rueda de llama mientras la derecha liberaba el atributo oscuro. Jeonseon respiró hondo. Al momento siguiente, ambas manos se movieron al mismo tiempo mientras lo intentaba, pero el movimiento se detuvo de repente. Él mismo no sabía que había salido mal. En realidad, era simple. Inconscientemente, había infundido maná oscuro en su mano izquierda. Mezclar múltiples atributos normalmente es algo común, pero en el caso de Jeonseon esto causaba una fuerte interferencia, ya que pasó mucho tiempo suprimiendo el atributo oscuro. Entonces, una vez que se acostumbrara a manejar ambos al mismo tiempo, la primera rueda sería muy fácil para él. Lee Seon incluso colocó su propia pulsera en la mano de Jeonseon. Jeonseon se quedó congelado por un momento. Como se esperaba, Lee Seon tenía más de un equipo. 3 horas después, Jeonseon se estaba adaptando cada vez más rápido con ambas manos. Lee Seon también se sintió aliviado. La razón de que todo estuviera yendo tan bien era porque este era un método de entrenamiento que el Jeonseon del futuro había diseñado personalmente. Déjame ver qué tan fuerte eres ahora. Jeonseon cambió al modo de respiración y su fuerza muscular se duplicó después del entrenamiento. Jeonseon miró inexpresivamente a Lee Seon y Lee Seon le devolvió la mirada. Estaba recopilando datos, preparándose para crear un arma a medida para Jeonseon. Cuando el arma estuviera lista, Jeonseon podría controlar ambos atributos con mayor facilidad. Esto era solo una parte de la tarea de Lee Seon, así que no debía esperar demasiado. Jeonseon no esperaba que un estudiante de primer año produjera un arma divina. De todos modos, Lee Seon tenía curiosidad. ¿Por qué Jeonseon insistía tanto en mantener su estatus de heredero? ¿Había otra razón para empuñar el arma? Resulta que su maestro quería que se convirtiera en el maestro de la secta como discípulo. Todo lo que tenía que hacer era obedecer las órdenes de su maestro. Jeonseon era un huérfano sin familia, adoptado y criado por un héroe de rango S, que también fue el primer maestro de la secta. Aunque su maestro se había retirado debido a una herida y ya no poseía su antigua fuerza de combate, como padre y maestro su influencia sobre Jeonseon era absoluta. En ese momento, el nivel de vínculo entre Lee Seon y Jeonseon era solo nivel 3. Si fuera mayor, tal vez podría extraer un mineral aún más poderoso de Jeonseon. Aún no entiendo por qué me estás ayudando. Lee Seon pensó por un momento. Necesitaba un motivo convincente, de lo contrario Jeonseon sospecharía. Los 6 grandes dominios demoníacos, la tierra devoradora del pantano de los miríadas de demonios, donde decenas de miles de monstruos corren libres. Planeo atravesar esos reinos demoníacos. Para eso, necesito guardias y también materiales para forjar las armas que les entregaré. El próximo maestro de la secta de las llamas tiene fuerza y riqueza, así que elegí formar una alianza contigo. No nos conocemos desde hace mucho. ¿Crees que me dedicaría a ti gratis? No seas ingenuo. Jeonseon levantó el arma en su mano. Realmente no era ingenuo, y ya que Lee Seon quería que contribuyera, entonces habría que pagar un precio. Solo hizo una petición: ayudarlo a tomar la posición de maestro de la secta. Después de eso, acompañaría a Lee Seon a través de los 6 grandes dominios demoníacos. Lee Seon miró a los ojos de Jeonseon. Como se esperaba, no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo Jeonseon que conocía. En su vida anterior, Jeonseon había dicho lo mismo: tú forjas armas para mí y yo derribo dioses demoníacos para ti. Pensando en cómo su vida pasada y esta se superponían, Lee Seon casi se rió. Sacó esa cuenta roja. ¿Estás seguro? ¿Sin arrepentimientos? Después de confirmar, Lee Seon vertió maná en la cuenta. Aunque me odies ahora, aún así te pondré en el asiento de maestro de la secta. En un abrir y cerrar de ojos, pasó más de una hora.
hora. En ese momento, un instructor de 7 ruedas entró al campo de entrenamiento, Kang Ha-eun de la secta de las llamas. Jeong-seon habló fríamente. ¿Quiénes son ellos? Discípulos elegidos por la familia principal. El jefe de la familia los envió para observar nuestro combate y ampliar sus horizontes, pero antes de que Kang Ha-eun terminara, Jeong-seon lo interrumpió. El próximo jefe de la familia aún no ha sido decidido, así que cuida tus palabras. Kang Ha-eun no se preocupó en absoluto. Entonces probemos de lo que eres capaz. Jeong-seon rechazó directamente. Estoy avanzando hacia la 7ª rueda. No tengo tiempo. Kang Ha-eun se sorprendió levemente. ¿Un tonto que solo sabe entrenar se atreve a codiciar la posición de maestro de la secta? Pero precisamente por eso, necesitaba detener. De todos modos, si algo salía mal, siempre habría alguien para encubrir. Kang Ha-eun dijo algunas cosas más y, al final, Jeong-seon aún aceptó. Ese hombre era demasiado molesto, y si se negaba, lo molestaría todo el día. En el momento en que comenzó el combate, Jeong-seon explotó con un poder inmenso. Kang Ha-eun rió en voz alta. ¿Eso es todo? ¿Un par de lanzas cortas? ¡Qué rudimentario! Jeong-seon le dijo que dejara de decir tonterías y atacara si quería luchar. Kang Ha-eun soltó un bufido frío. Jeong-seon había olvidado que el jefe del clan quería su atributo oscuro suprimido. Esa llama impura no era reconocida de ninguna manera. Jeong-seon no se molestó en discutir después del primer intercambio. Lo entenderás. Kang Ha-eun también aumentó su poder de llama. Entonces déjame mostrarte la diferencia entre nosotros. En el instante en que las dos llamas colisionaron, Kang Ha-eun inmediatamente percibió que algo estaba mal. Su anillo de llamas estaba siendo devorado. Un momento después, el arma de Kang Ha-eun emitió una vibración aguda. Al segundo siguiente, con un chasquido, la hoja se partió completamente en dos. Kang Ha-eun nunca imaginó que perdería con un solo golpe, y de forma tan humillante. Jeong-seon le devolvió sus propias palabras. Parece que tu arma también es bastante rudimentaria. Tan pronto como terminó el combate, la ceremonia de promoción se realizaría pronto, y Jeong-seon sería reconocido como instructor y oficialmente se convertiría en el heredero de la secta de las llamas. Para convertirse en maestro de la secta, se debían cumplir dos condiciones. Primero, alcanzar la 8ª rueda. Segundo, obtener la aprobación de la mayoría de los instructores. Dejando de lado la 8ª rueda por ahora, Lee Seon pensaba que sería muy difícil para Jeong-seon conseguir apoyo, pero Jeong-seon dijo que no había problema. Podía obtener los votos a través de combates, aunque no sería tan fácil como hoy. Al escuchar esto, Lee Seon se convenció aún más de que Jeong-seon podría asumir el puesto, pero el precio sería muy alto. Jeong-seon le pidió a Lee Seon que definiera su precio, dinero o materiales. Mientras estuviera dentro de su capacidad, pagaría. Además, había algo más que quería confiar. Lee Seon se sorprendió un poco. En esta vida, haría esa petición tan temprano. Entonces miró el equipo de Jeong-seon. Era realmente muy bueno, pero al final seguía siendo prestado. Jeong-seon pensaba lo mismo. Si Lee Seon podía hacer algo de ese nivel en pocas horas, ¿qué tipo de arma forjaría después? Entonces Jeong-seon dijo, haz un arma que se adapte mejor a mí. El nivel de vínculo entre Lee Seon y Jeong-seon bajó al nivel 2. A medida que aumentaba la intimidad, la relación se establecía formalmente. Cada vez que se realizaba una transacción con un objetivo, se generaba una piedra de vínculo. Cuantas más transacciones, más rápido maduraba la piedra. Mientras tanto, en el lugar de la subasta del otro lado, varias figuras importantes ya se habían reunido. El anfitrión fingió sorpresa. A continuación, comenzamos la subasta regular para estudiantes de segundo año del Instituto de Tecnología. Lee Seon y Erika Inoue estaban sentados debajo del escenario. El primer lote de los estudiantes de segundo año era una vestimenta refinada hecha con el pelaje de una bestia mágica de rango S, el tigre blanco. Era suave al tacto, pero más resistente que el acero y además tenía propiedades de corte. El anfitrión lo demostró en el lugar. En el momento en que su arma tocó la vestimenta, se rompió directamente. Los objetos que intercambian durabilidad por poder de corte podían percibirse de inmediato. Luego apareció la espada de concha azul del aprendiz Joseph. Erika Inoue giró la cabeza y le preguntó a Lee Seon por qué estaban mostrando eso de esa manera. Muchas personas solo saben que el cuerpo del tigre blanco es resistente, pero sus características son más complejas. Pelo, carne y huesos son diferentes. El pelo puede imitar el filo de cualquier metal que lo toque. Entonces, no importa que tan buena sea el arma, su durabilidad se desgastará poco a poco. Erika Inoue no pudo evitar preocuparse. Entonces, ¿la espada de luz blanca no está en desventaja? Generalmente, cuanto mayor es el poder de corte de una espada, menor es su durabilidad. Lee Seon estuvo de acuerdo. Ella tenía razón. Aquello era claramente una trampa dirigida al profesor Kim In-chi y a él. Los lotes anteriores se vendieron uno por uno, y pronto llegó el turno de la obra de Lee Seon. El anfitrión anunció en voz alta. A continuación, representando a la clase de novatos de la Academia Borsipa, verificaremos la calidad de la espada de luz blanca. Con un corte rápido, la espada golpeó directamente la piel del tigre blanco. En el instante del contacto, toda la hoja tembló violentamente. Al final, la espada no se rompió. En cambio, la fuerza la lanzó de la mano del usuario. Todos los profesores quedaron atónitos. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Por qué la espada no se rompió y permaneció intacta? Cuando vieron el efecto del arma de Lee Seon, todo el lugar se congeló.
Alguien incluso gritó un precio de 600 millones. En ese momento, Lee Seon se levantó lentamente, pues subiría al escenario para presentar la espada personalmente. Normalmente, una espada creada con el concepto de hoja asesina debería haberse roto. Al enfrentarse al tejido de piedra del tigre blanco, la espada de luz blanca recoge maná del aire y lo cristaliza a lo largo del filo, tan fino como el papel, como si cubriera la hoja original con un segundo filo. Esa densidad aún no puede llamarse aura de espada, pero su filo ya supera con creces la luz común. Por eso se llama hoja asesina. Solo entonces Erika Inoue entendió que el golpe anterior también había sido efecto de esa hoja. Cuando dos hojas asesinas del mismo tipo se encuentran, no se anulan, sino que entran en resonancia. Y usando esa resonancia, es posible hacer algo aún más interesante. Lee Seon utilizó la piedra de ajuste que obtuvo de Erika Inoue para corregir el desorden en la disposición interna del maná. Cuando la piedra fue activada, el maná que antes estaba caótico comenzó a recalibrarse. Siempre que añadiera un camino claro más, podría elevar aún más el rango de la espada, con un intenso brillo de luz blanca. La clasificación de esta espada subió a rara en la evaluación del sistema. La hoja de luz blanca, de rango de y calidad rara en DRAN, es una espada larga imbuida con un filo de ejecución puro y blanco, obteniendo así una habilidad simple que puede amplificar ese filo de ejecución. Su clasificación fue elevada de alta a rara. Entonces, Lee Seon señaló al anfitrión para añadir este cambio al precio inicial. El precio inicial fue aumentado directamente de 1.000.001 a 5.000.001. Aún así, la atmósfera permaneció tensa. Ese valor era claramente una subestimación, y la gente sin duda lucharía ferozmente por ello. Muy rápidamente, alguien gritó directamente 30.000.001. Con un movimiento de la placa número 3, el valor subió directamente a 100 millones. Blondie tampoco pudo permanecer sentado y hizo una oferta de 200 millones. Erika Inoue siguió con 230 millones. La voz del anfitrión prácticamente rebosaba de emoción. Hacía mucho tiempo que no veía a tanta gente perder el control por un solo lot. Lee Seon, sin embargo, estaba completamente aturdido. Él tenía poco más de 100.000 en su cuenta, así que esas cantidades eran como cambio para él. En el instante siguiente, una sola voz suprimió toda la sala, con una oferta directa de 600 millones. Todos se giraron instintivamente para mirar. El corazón de Blondie se hundió. Su hermana mayor le había dicho que trajera la espada de vuelta a cualquier costo. ¿Pero de dónde sacaría 600 millones? Un gran magnate había entrado en escena. Todos los peces pequeños tuvieron que retirarse. Y esos peces pequeños incluían a Erika Inoue y Blondie. Por más que no quisieran, realmente no podían competir con ese valor. Al final, la espada hoja de luz blanca fue vendida por 600.000.001. El profesor Kim estalló en carcajadas. Ni siquiera él esperaba ese precio, y Lee Seon sintió como si su mente hubiera explotado. Era más dinero del que podría gastar en toda su vida. 10 minutos después, Lee Seon verificó su saldo y los 500.000.001 completos habían sido depositados. Debido al estatus de Rayona, el lugar de la subasta no cobró ninguna comisión a Lee Seon, lo que equivalía a un ahorro de al menos 300.000.001, pero Lee Seon no lo entendía. ¿Para qué quería Rayona la espada? Resulta que Rayona planeaba llevarla a una zona peligrosa para probar. Usar algo tan bueno solo para entrenamiento sería un desperdicio. Lee Seon también quería ver con sus propios ojos el desempeño real de la espada hoja de luz blanca en combate. Si aún no has decidido a dónde ir, ¿qué tal la montaña Luna Plateada? Es uno de los lugares candidatos para el ejercicio práctico de subyugación de demonios del primer año. Rayona pareció un poco dudosa, así que Lee Seon hizo una propuesta. Él podría forjar un arma que ella realmente deseara. Esa pequeña vacilación dejó de importar de inmediato, y entonces fijaron una fecha. Vamos. Lee Seon sonrió para sí mismo. Como esperaba, este método funcionaba mejor. La vacilación de ella en ese momento probablemente era solo una excusa. Jürgen Kröger, presidente del grupo UD, la mayor corporación conjunta del mundo, y también el Same más fuerte aún con vida. Uno de los muchos artefactos divinos que perdió cuando fue emboscado durante la guerra de los 10.000 demonios, estaba escondido en la cadena montañosa de la Luna Plateada. Mientras tanto, Blondie también regresó al lado de su hermana. La hermana Ira sonrió. Entonces, al final, no trajiste el arma de vuelta, ¿verdad? Blondie siguió disculpándose, pero su hermana ni siquiera lo miraba. Ya que las cosas han llegado a este punto, piensa en qué hacer a continuación. Muy rápidamente, pensó en algo. Aún tendrían clases juntos, y quería que Blondie enviara sus saludos a Lee Seon. Para ella, mientras Blondie tuviera éxito, volvería a hablar con su padre sobre la ceremonia de herencia. Si esto se prolongaba más, Blondie pronto no podría mantener el primer lugar. El propio Blondie lo entendía claramente. Ante esa tentación, solo podía aceptar. Definitivamente traeré una espada de Lee Seon. Su hermana asintió. Trae una espada a cualquier costo. Su hermana recordó una frase que Lee Seon había dicho el día de la pelea. Por alguna razón, esa mujer me hace sentir muy incómodo, especialmente ese rostro.